La historia comienza desde la perspectiva de Kei, que recordando lo que pasó con la clase C y cómo el prota la salvó, piensa que está enamorada de él, porque es alguien genial y otras cosas. A pesar de tener cosas negativas como no poder comunicarse bien y lo que hizo para que ella le obedeciera, mandando a las chicas en el crucero para que la intimiden, y antes de que siga pensando en eso, recibe un mensaje de Satou para verse. Esta acepta y en lo que se arregla, piensa cómo las heridas que tiene harían que cualquier hombre pierda el interés en ella, aunque cuando el prota la vio, no sucedió eso. Con eso vuelve a intentar de dejar de pensar en él. Al llegar Kei con Satou, esta última le dice a la primera que tiene una cita con el prota, a lo que Kei responde porque él si hay otras opciones y empieza a nombrarlas, aunque Satou no le hace caso y cambian el tema principal, consultarle cómo salir con él. Kei, al no saber qué responder porque su relación con Hirata es falsa, se queda callada. Entonces Satou le muestra su plan para la cita. Al verlo, Kei se sorprende y le pregunta qué le gusta del prota. Satou le responde que se vio genial en el festival, que es tranquilo, maduro y parece ser inteligente. Con esto Kei le ayuda a planear la cita y al enterarse que es el 25 de diciembre, esta para sus adentros se molesta, pero aún así termina todos los detalles al parecer, porque Satou le pregunta que si ella con Hirata pueden acompañarlos para que tengan una cita doble. Kei en primera instancia planea negarse, pero al final acepta, y antes de que se despidan, Satou le pide a esta que oculte el hecho de que planearon la cita doble, es decir, que parezca que es coincidencia. Al escuchar esta petición, Kei se iba a negar porque conociendo al prota sabrá que es planeado, pero al ser también una oportunidad para ver qué tanto puede engañarlo, acepta. Con esto cambiamos el punto de vista del prota, quien al estar haciendo algunas compras se encuentra con la líder de la clase A. Primero hablan del incidente de la clase C, luego de cómo esta quiere enfrentarse al prota, pero como este último se niega, la líder de la clase A se propone intentar desmoronar a toda la clase B. El prota, al no saber las capacidades que esta tiene, la provoca diciendo que parece que la clase B es superior a ella en las pruebas especiales y en cuanto a unidad. Al escuchar esto, la líder de la clase A le menciona al prota que puede tener razón si lo ven las personas desde el exterior. Además le dice que no actúe arrogante por el simple hecho de haber sido el primer buen resultado en la habitación blanca. Con eso también menciona que la razón por la que quiere vencer al prota es porque este era un humano normal que fue instalado en la habitación para ser un humano perfecto. Aún así, ella cree que el talento natural, es decir, ella misma, es mejor que ese experimento. Al terminar de decir eso, llega la compañera de la líder de la clase A, con la cual, retomando el tema de la clase B, le pregunta sus pensamientos sobre Ichinose. Esta responde que es alguien buena y todo eso. Al oír eso, la líder de la clase A le dice que eso es cierto, pero ella esconde el mismo secreto con su compañera. Con esto dejado al aire, se marchan ambos, y el prota se dirige al cine. Y cuando está a punto de empezar la película, nota que a su lado está Ibuki, que al darse cuenta del prota, se siente molesta y durante la mayoría de la película parece observarlo. Como hubo fallas técnicas, la función permanece en espera. En ese momento, el prota, para evitar malentendidos con Ibuki, más considerando su personalidad, solo le dice que no debería odiarlo a él, sino a sí misma por no ser capaz de vencerlo. Además de que él no quiere ningún problema con ella, porque no quiere ascender a la clase A. Con esto su conversación termina, esperando que la película se reanude, pero pasan 20 minutos y no sucede nada, hasta que se anuncia que no se podrá arreglar los problemas. Con eso dicho, el prota sale del cine. Cuando este se dirigía a su habitación, Ibuki sigue furiosa con él. Este la intenta ignorar, hablan un rato y cuando parece que al fin se van a separar, en la dirección en donde se iba Ibuki aparecieron compañeros de su clase, y como si fuera algo normal, se lleva al prota a otro lado. Cuando se van esos chicos de la clase C, y en verdad no hay ningún motivo por el que sigan juntos, Ibuki reta al prota a una pelea. Este se niega, pero la insistencia llega a tal punto que al final buscan un lugar donde no sean vistos. Encuentran una habitación donde se guarda mercancía, solo que como no habían cerrado, cuando entran ambos unos minutos más tarde, escuchan como la puerta es cerrada con llave, y como el cuarto tiene mercancía, para prevenir robos, la puerta tiene una ventana fijada y no hay cerraduras en el interior, es decir, deben pedir ayuda exterior para salir. Aún así, no es suficiente para Ibuki y quiere comenzar la pelea, la cual en resumen el prota gana sin mucho esfuerzo. Admitiendo la derrota, Ibuki coopera con el prota para salir. Este llama al local al que pertenece la mercancía, pide hablar con el empleado que en primera instancia decidió dejar la puerta abierta para que fueran a ese cuarto y ahí les abriera. Fingiendo que ambos estaban en una cita y fue un error entrar, y para asegurarse de no ser castigados, se menciona el hecho de que el empleado olvidó cerrar la puerta en primer lugar, así que ninguno de los involucrados habló del tema. Más tarde, cuando el prota regresaba, Hasabe le marca para invitarlo con el grupo a pasar Navidad, pero este cuenta el encuentro que tiene con Satou, por lo que la rechaza.
Hasabe acepta y le pregunta al prota si está consciente de que Sakura también gusta de él. Este responde que sí, al mismo tiempo que piensa que no corresponderá a sus sentimientos, porque le falta madurar a ella y a él en cuanto a relacionarse con amigos y más, antes de tener una relación. El 24 de diciembre, el prota llama al antiguo líder de la clase C para intentar persuadirlo y ataque a la clase A, ya que esta última va a atacar a la B, pero el antiguo líder de la clase C no cede. Luego de seguir conversando sobre algunas otras cosas, vuelven al punto de la clase A, donde el líder de la clase C acepta persuadir a los que serían los líderes actuales para que ellos ataquen a la clase A, pero solo eso. Al terminar ese asunto, el hermano mayor de Horikita aparece, el cual le recuerda al prota que con tal de ser testigo en el incidente de la azotea, este ayudará a detener a Nagumo, y cuenta los detalles al antiguo líder de la clase C, quien al escuchar que Nagumo es una persona con ideales diferentes, que ha causado 17 expulsiones, se interesa por este, aún así no desea ayudar a detenerlo, por lo que se va. Al ver esto, el hermano de Horikita habla más a detalle con el prota sobre lo que harán con Nagumo. En primera instancia, este le da información sobre las personas que debe tener cuidado con el consejo. También le propone ponerlo en contacto con personas que están en contra de Nagumo. Por último, mencionan a Horikita y cómo es posible que si el prota accede, esta entre en el consejo estudiantil. Con eso terminan su conversación. En la tarde, el prota decide que sería conveniente que Horikita entre al consejo estudiantil, pero que le manda un mensaje para verse y conversar. Esta acepta verse en la cafetería y el prota va. Al llegar ve a Horikita con Kushida, por lo que intenta irse debido a que es sumamente innecesario hablar de ese tema con ella presente. Pero Horikita no lo acepta y dice que si no menciona el asunto en este lugar y momento, sin importar lo relevante que sea, no la escuchará. Entonces el prota le cuenta de una manera que no se entere del verdadero tema. Primero le pregunta si desea entrar al consejo estudiantil. Esta se niega. Entonces el prota le dice que su hermano quiere que ella se una. Como no cree la mentira, Horikita intenta llamarlo, y al final su hermano le dice que si se une será por su bien, pero nada más. Por ese motivo esta se niega, y viendo el prota que no puede convencerla sin revelar nada comprometedor, frente a Kushida se va. En la noche, cuando el prota estaba en su habitación, Sakura llama a la puerta para darle un regalo, los cuales son unos guantes, debido a que ésta había mencionado querer unos antes. Llegando el día de la cita doble, el prota se reúne con Satou y poco después se encuentra con Hirata y Kei, donde esta última se pone a conversar con Satou, a quien le propone que tengan una cita doble. Básicamente, el prota con Hirata se sorprenden, pero al final todos aceptan. Pero debido a que van al cine y están en asientos separados, se dividen. Entonces, se ponen a conversar el prota con Satou primero de las idols, luego gustos musicales, después de los clubs debido a que el prota corre rápido. En ese punto Kei se entromete en la conversación y pregunta sobre su relación con Kushida, Horikita y qué tipo de chicas le gusta. Sobre las primeras preguntas, el prota dice que no tiene nada que ver con ellas, más que son compañeros y nada más. En cuanto a qué tipo de chicas le gustan, esta responde que las chicas Genki, las cuales son chicas enérgicas y activas. Con eso termina su conversación, hasta que aparece Nagumo, el actual presidente del consejo estudiantil, quien le pide al prota conversar. Como todos intentan que el prota no vaya, Nagumo lo sujeta mientras lo mira de manera intimidante, hasta que Kei se entromete para que Nagumo se calme, y este dice que quiere conversar con el prota debido a que el hermano de Horikita prestó atención a este, por lo que ahora quiere que el prota sea su rival para entretenerlo. Este simplemente cambia el tema y le pregunta a Nagumo a qué se refería cuando dijo que todo iba a ser diferente y más entretenido. Nagumo le dice que ahora los exámenes serán diferentes, ya que los últimos que han hecho, los de primer año, son tan aburridos. Habiendo dicho eso, se va. Al percatarse Satou que Nagumo tiene interés en el prota, se alegra por este diciendo que es increíble. Más tarde llegan al cine donde Satou y Kei se alejan al baño. Mientras tanto, el prota habla con Hirata, quien al ver que Kei ha cambiado parece que no planea que sea necesario seguir en una relación. Luego cambian el tema a Nagumo, quien según Hirata parece una persona que siempre da resultados y trae propuestas novedosas e interesantes. Además menciona el hecho de que algunas personas relacionadas con él abandonaron la escuela, y antes de que pueda hablar sobre otro tema, Satou llega con el prota para que ingresen al cine. Cuando termina la película, entre todos se proponen a que se hagan preguntas en grupo. Al terminar, Satou y el prota se separan, donde la primera le pregunta al último si se divirtió o no, debido a que no se rió ninguna vez. Este le responde que sí, solo que él no es bueno en estas cosas. Al escuchar esto, Satou se queda en silencio hasta que saca algo de su bolsa y se declara al prota, aunque este la rechaza, diciendo que siente que no ha madurado lo suficiente para que se enamore de alguien, por eso no la puede aceptar. Al oír esto, Satou simplemente se queda en silencio, hasta que le propone el prota, si aún así puede invitarlo a salir luego. Este acepta y cuando iban a regresar,
Satoru se pone a llorar y decide regresar corriendo. En ese punto el prota recibe la llamada de la persona misteriosa que está en contra de Nagumo. El prota accede a ir con él, aunque antes de reunirse le pide a Kei, quien estaba escondida viendo la confesión de Satoru, que salga. Esta lo hace y le pregunta la razón del por qué la rechazó. Esta vez el prota responde si cree que realmente su relación podrá funcionar. Como Kei sabe que no indaga más en el tema. En cambio le pregunta sobre Nagumo. Este revela lo del hermano de Horikita para detenerlo y le dice que está a punto de ver a una persona que está en contra del presidente y que si quiere estar presente no le importa. Kei contesta que lo acompañará. Entonces el prota apaga su teléfono. Minutos más tarde llega la persona que se opone a Nagumo, la cual es Kiriyama, el vicepresidente del consejo estudiantil, que se unió a este último solo porque admiraba al hermano de Horikita. Aunque cuando Nagumo se volvió presidente y este pudo haber dejado al consejo, se quedó para unir información útil para el hermano de Horikita y este pudiera derribar a Nagumo. Volviendo al punto, cuando se reúnen conversan sobre cómo Kiriyama le brindará información al prota para que derrote a Nagumo, pero en caso de que falle o pase algo que lo ponga en peligro, lo abandonará o en el peor de los casos hará que él sufra las mismas consecuencias. Con eso claro se despiden, diciendo que se contactarán a través de mensajes para impedir que alguien los vea juntos. De regreso el prota con Kei, esta última intenta adivinar el pasado del prota, pero como este no responde a nada, se rinde y cambia de tema a Satoru, la cual al rechazarlo no le dio ningún regalo al prota. Por eso Kei le da uno, diciendo que lo compró fingiendo que era para Hirata y así nadie sospeche. Y tocando el tema de Hirata, Kei le pregunta al prota si es que ésta decide terminar su falsa relación, ¿este la abandonaría? ¿Porque dejaría de ser útil? El prota le dice que no, que aún así seguirán su relación de dependencia. Al escuchar esto Kei se alivia y dice que está pensando en terminar con Hirata, solo que en esta parte ella siempre lo llamaba por su nombre y ahora lo empieza a llamar por su apellido. Al notar esto el prota y ver que Kei lo sigue llamando por su nombre, este hace lo mismo, lo que provoca una sorpresa y alteración en Kei. Luego de eso le entrega un tipo de regalo a ella, la cual es una bolsa de farmacia que contiene medicamentos para la gripa, lo cual no tiene sentido, pero al percatarse Kei de la fecha de la receta, se da cuenta que es un día después de lo sucedido con el antiguo líder de la clase C, por lo que le pregunta por qué no se lo dio antes. Este responde que es porque al verla con Satoru almorzando como siempre, concluyó que no estaba enferma, porque tampoco tenía una mascarilla ni nada. Además, en ese momento más lo relacionado en la cita, se dio cuenta que la cita doble fue planeada. Dejando este tema de lado, vuelven a conversar sobre su relación, donde el prota le pide a Kei que le preste su poder, y esta accede con tal de que el prota la proteja a ella, sin importar qué, mientras ambos aceptan esa relación y ellos se quedan observando, mientras el prota piensa que si no tuviera el problema de ascender a la clase A ni del consejo estudiantil, este podrá tener una amistad con Kei o incluso algo más. De esa manera termina la historia de este volumen. Volumen 8. Un nuevo examen especial. Campamento de entrenamiento mixto. Este volumen inicia con el prota junto a su clase en el autobús que se dirige a las montañas, que es donde harán el siguiente examen especial, un campamento donde estarán involucradas todas las clases de todos los años, y cuando se reúnan estas clases en un solo lugar, los de primer año se tendrán que dividir en dos, un grupo de hombres y uno de mujeres. A su vez, esas mismas divisiones se dividirán en 6, y aparte de eso, los 6 grupos tendrán que estar conformados por estudiantes de 2 clases diferentes como mínimo, es decir, estudiantes de la clase A, B, C o D. Y por si no fuera poco lo anterior dicho, son grupos del mismo año, es decir, el primero. Después de hacer ese grupo de primer año, como los de segundo y tercer año tienen que hacer lo mismo, de dividirse en 6 grupos, cuando ya estén los 18 grupos, 6 de cada año, estos se unirán para formar otra vez 6 grupos, en donde estos tendrán que hacer algunas actividades en las montañas, como limpieza, estudiar y demás, a excepción del último día donde estarán en un examen especial. Y con todo lo anterior, las cosas que se tomarán en cuenta para calificar serían la moralidad, disciplina mental, orden e individualidad, entre otras cosas. Dejándose de lado, ahora se mencionan las recompensas, donde básicamente el primer lugar gana 10.000 puntos privados y 3 de clase, el segundo 5.000 privados y 1 de clase, y el tercero 3.000 puntos privados y ninguno de clase. Los que estén en una posición más baja perderán puntos privados en lugar de ganarlos, y también el último lugar perderá 20.000 puntos privados y 5 de clase. Esto cada estudiante del mismo equipo, es decir, si en un grupo hay 3 estudiantes de la clase A, cada estudiante perderá 20.000 puntos privados y 5 de clase. Aparte, en el grupo habrá un líder,
el cual será expulsado si el grupo queda en último lugar y además llega a caer debajo del límite. Luego de esta mega explicación, Hirata propone a la clase, la cual desde el inicio de este volumen ahora es la C, que deben dividirse en grupos donde en una parte estén los mejores y en otros el resto, pero a cambio si hay pérdidas de puntos privados y esas cosas, para que no se pierdan como tal, los que ganaron repartirán las ganancias para que no haya disputas de que todos quieren estar en el grupo ganador. Con esta propuesta propone una votación para ver quiénes están de acuerdo y al parecer son menos de la mitad de la clase. Como no pueden formar una nueva estrategia antes de que acabe el tiempo en que sean separados por hombres y mujeres, proponen a una líder para consultar cualquier problema, la cual es Horikita, pero como ésta sabe que muchos no confían en ella, pide que Kushida sea la mediadora. En lo que el resto de la clase discute, el prota se propone simplemente a proteger a Kei para que no sea expulsada al igual que a Horikita. Fuera de eso no planea hacer nada más. Al llegar al lugar simplemente los separan en mujeres y hombres, para después reunirlos con las demás clases, en donde los primeros en tomar acción son la clase A, los cuales formarán un grupo de 14 aceptando que solo una persona de otra clase entre y reciba un trato especial, el cual es tener el premio del primer lugar. Esto porque piensan que ganarán, y en dado caso de que pierdan, no serán expulsados junto con el líder si no es su culpa. Sin embargo, si en 5 minutos nadie se une a ellos, no darán ese trato y si pierden intentarán expulsar al estudiante de la otra clase. Con eso dicho y poniéndose de acuerdo la clase B, C y D, aceptan que Yamauchi sea la persona que se una al grupo de la clase A. Al final, en el grupo del prota de su clase queda Koenji y Yukimura. Con los grupos establecidos en todos los años, Nagumo se acerca para proponer que se formen los grupos grandes de una manera imparcial, la cual es piedra, papel o tijeras. Los primeros en ganar escogerán los grupos que quieran. En primer año acepta y lo único relevante es que el grupo del prota escoge el grupo donde está Nagumo, quien al ver que está en un grupo diferente al hermano de Horikita, lo reta a una competición que se resume en que el grupo que tenga un promedio mayor ganará. El hermano de Horikita acepta siempre y cuando se intente ganar comunidad, es decir, haciendo lo mejor que pueda el grupo en lugar de intentar sabotear a los demás. Nagumo acepta y se termina la conversación. Más tarde, cuando se estaban a punto de separar, como Nagumo se percata de que el subgrupo del prota no hay líder, propone que lo elijan de inmediato, así que se propone a que todos hagan un piedra, papel o tijeras, pero Koenji se niega, por lo que intentan ponerlo como líder, aunque este dice que si lo hacen, él no hará nada y si resulta ser expulsado, se llevará una persona más con él. Al escuchar esto todos se alteran, menos el prota Nagumo, quien este último le dice a Koenji que a pesar de que no desee hacer el cargo de líder, tampoco quiere ser expulsado. Koenji al oír esto lo afirma, pero no solo dice eso Nagumo, porque según Koenji también quiere ascender a la clase A, solo que con una estrategia secreta, la cual como Koenji no le importa que la revelen, aprueba que la digan, y eso es lo siguiente: para ascender a la clase A se necesitan 20 millones de puntos, y la forma en que estos lo conseguirán es que cuando un estudiante de tercer año se gradúa, sus puntos privados no se pueden utilizar fuera de la escuela. Por eso la propia escuela, dependiendo de los puntos privados del estudiante, se los cambia por dinero, solo que no da la misma cantidad, sino una menor. Entonces, el plan de Koenji es que les comprará esos puntos privados a los alumnos de tercer año, por una cantidad mayor de dinero real, para que se los den, y así consiga juntar los 20 millones de puntos. Al escuchar esto todos se sorprenden, mientras Koenji lo felicita, diciendo que es verdad, que cuando descubrió eso la escuela se volvió aburrida para él. Por esa razón, nunca ayudaba a la clase, y para asegurar a los estudiantes de que pagará por los puntos, puso en la página de la compañía de su padre que él será el siguiente CEO, es decir, podrá tener el dinero para pagar sin problemas. Pero aunque esa estrategia fuera revelada, Koenji no acepta ser el líder, por lo que Yukimura se propone a él mismo. Con eso explicado termina su conversación. Todos se dirigen a su habitación al día siguiente en la hora de la comida, la cual es la única oportunidad de que todos los grupos de hombres y mujeres se reúnan. Se ve como todos intentan reunirse con parejas, amigos y demás. El prota pasa desapercibido y al notar a Ichinose, se siente lo suficientemente alejado para que no la vea, pero lo suficientemente cerca para escuchar su conversación, aunque sin importar esto, cuando Ichinose se apoya en la mesa, nota el prota, al cual llama y simplemente hablan de que este último tuvo problemas para formar grupos y de que Ruen parece ser odiado por todos. Con eso se despiden. Al día siguiente, como sonó una tipo alarma para que los estudiantes fueran a la asamblea, Koenji, al no hacer caso y provocar alumnos, estuvo a punto de iniciar una pelea, pero un estudiante de la clase A los calma.
Al llegar a la asamblea, el profesor menciona que tienen que realizar cada mañana la limpieza del edificio y otras tareas, por lo que los lleva a una habitación. Al terminar, pasa a la cena, donde el prota se encuentra con la líder de la clase A, la cual le menciona que Chinose tiene bastantes puntos privados, lo que es algo raro, por lo que piensa que ella podrá estar actuando como la caja fuerte de la clase. Es decir, todos le transfirieron sus puntos por alguna razón, y eso es todo lo que menciona. Unos días después de eso, cuando es la hora de cenar, el prota se acerca a Kei para conversar sobre los grupos. Mientras que el prota memoriza todos los grupos, Kei le menciona lo que recuerda, que el primer grupo donde se encuentra la líder de la clase A decía que Chinose no era de fiar y otras cosas. Al oír esto, el prota le dice algunos nombres que no se mencionan de manera explícita para que Kei vigile a dichas personas. Con eso terminan su conversación. Posteriormente se ve el prota bañándose al aire libre con todos, y en resumen, toda esta parte trata de cómo los hombres miden espadas. Para concluir y no entrar en detalle, Sudou ganó ante todos. Luego lo retó el antiguo líder de la clase A, Katsuragi, quien estuvo empate. Luego Albert y antiguo sirviente de Ryuen, quien lo venció a tal punto que hizo que todos se arrodillaran en derrota. Aunque pocos minutos después, Quenji apareció e hizo que todos se arrodillaran ante él. Y por último, Ryuen, para hacer que el prota se humille, lo propuso para que le mostrara a la fuerza y básicamente fue un empate. Es decir, las espadas más largas que incluso estudiantes se arrodillan son las del prota y Quenji. Ahora pasamos al día lunes, donde todo el grupo del prota está corriendo 18 kilómetros, pero como era de esperar, Quenji se desvía. El prota intenta buscarlo para hablar a solas con él. Cuando lo encuentra, habla sobre el tema de que coopere, aunque Quenji no le hace caso y el prota, al tomarlo del brazo, hace que Quenji se dé cuenta de que él es la mente maestra de la clase D. Además de otras cosas que él observó, llegó a esa conclusión. Pero sin importar eso, Quenji se basa en aceptar cooperar. El prota simplemente se da cuenta de que no hay manera de que él pueda persuadirlo u obligarlo a hacer algo, así que también se va. Y el prota regresa a la carrera, donde cuando tenían que regresar a la meta se encuentran con Yukimura, junto a otro compañero con un S15, así que lo ayudan a regresar, pero a cambio se perdieron en el almuerzo. Al llegar la hora de la cena, los amigos del prota se reúnen, donde básicamente el que está en el subgrupo de Rion dice que este último actuó normal. En cambio, el resto de sus amigos que están en un mismo subgrupo dicen que no hay problemas por su parte. Con eso termina su conversación. Más tarde, el prota se pone a pensar cómo recolectar información de clases de otros años, así que se le ocurre tener un encuentro con Nasuna, una chica con influencia en su clase y que es bastante cercana a Nagumo. La forma de acercarse a ella sería mediante su amuleto, así que inicia la conversación sobre eso, y Nasuna le menciona que lo conoce por la carrera de relevos, además de cuando Nagumo habló con él en las vacaciones. Con eso dicho, el prota empieza a conversar con ella mientras le hace preguntas, aunque básicamente le pregunta. Todo se trata sobre Nagumo, el por qué tiene interés en él, cómo podrá hacer que deje de estar pendiente Nagumo en el prota, qué chicas son íntimas con él y sobre los peones de este mismo. Nasuna le responde que Nagumo tiene interés en este porque se supone que el que competiría con el hermano de Horikita en el festival deportivo sería Nagumo, pero como cuando se encontró con el prota no le tomó importancia, Nagumo se puso celoso. Una manera probablemente de que lo deje en paz al prota es que este vence a Nagumo. En cuanto a las demás preguntas, responde que las chicas confían demasiado en Nagumo, básicamente como confiarían en Hirata. Con eso claro, hablan de que Nagumo no rompería su promesa de enfrentarse al hermano de Horikita de manera justa. Con eso estaban a punto de terminar su conversación, pero el prota decidió preguntarle algo más, que de momento no se menciona. Pasemos a la noche donde el grupo estaba en silencio. Nadie quería cooperar, entonces Hashimoto, un estudiante de la clase A, comienza a decir su pasado sobre el fútbol. Luego Yukimura sobre que pensaba que estar en la clase A era lo adecuado para él, pero cuando se dio cuenta en el festival deportivo y en la prueba de la isla que no servía para mucho, se dio cuenta de por qué estaba en esa clase. Por eso se disculpa ante todos. Al escuchar eso, todos a su manera lo alivian, lo que hace que el subgrupo parezca unido. Llegamos al último día donde el subgrupo del prota se pone de acuerdo cuánto correrá cada persona y se propone a que los de menos capacidad física corran lo mínimo, mientras los más rápidos hagan más. Todos de acuerdo le preguntan a Quenji si es capaz de cooperar y en resumen de todo su rodeo, este dice que hará lo mínimo necesario, pero si imponen algo más que eso no lo hará. Con eso claro comienzan la limpieza asignada. En la noche, mientras estaban cenando, el prota se encuentra con Kei, quien le da un papel, el cual al verlo lo rompe y se dirige a conversar con una chica. La chica es la secretaria del hermano de Horikita, cuando era presidente.
Tachibana, la cual está llorando, así que el prota le pregunta la razón. Este le dice que es porque el hermano de Horikita, debido a que si este pierde, su clase se desplomaría, porque se supone que en esta clase no hay muchas personas competentes y él se sacrifica por el bien de todos. El prota, al escuchar esto, le pregunta si no sucede nada más. Este lo niega con mucha insistencia, por lo que el prota se va. Mientras piensa que esta quiere solucionar el problema sacrificándose a sí misma, y la única manera de impedirlo es que el prota haga algo al respecto, cambiando el punto de vista de Horikita, la cual conversa con Kushida de lo mismo de llevarse bien. Lo único nuevo que añaden es que Horikita está dispuesta a dejar de lado al prota para entablar una mejor relación con Kushida. Volvemos al punto de vista del prota, que se dirige con el subgrupo en donde le dan el orden del examen especial. Comienzan con el Sazen, donde el prota se propone hacerlo sin errores, y luego siguen la carrera de relevos, donde Kuenji termina en segundo lugar. Las demás pruebas no se mencionan nada al respecto y pasan a los resultados, donde el grupo del hermano de Horikita queda en primer lugar y el de Nagumo en segundo. Pero a pesar de esto, Nagumo no pareció como alguien que acaba de ser derrotado, y cuando alguien se burla de él, este responde que esperen a los resultados de las chicas, y resulta que alguien iba a ser expulsado, quien es Hikari Momoko, la cual no es importante a menos que, como planeó Nagumo, esta decida que al ser expulsada, expulse a alguien más, quien resulta ser Tachibana, la secretaria del hermano de Horikita, la cual en ese momento se encuentra llorando por lo sucedido, mientras el hermano de Horikita se queja con Nagumo del por qué hizo esto si se supone que iban a tener una batalla justa y este nunca rompe sus promesas. Nagumo le responde que eso es porque durante 2 años fingió eso solo para que cuando confiara en él pudiera hacer algo como lo de ahora y no lo esperara. Al escuchar esto, el hermano de Horikita se propone a salvar a Tachibana con la regla de evitar la expulsión. Sin embargo, eso conlleva que la clase A gaste 20 millones de puntos privados y 300 de clase. En ese punto, el prota, sabiendo cómo se desarrollarán las cosas, se va. Momentos más tarde se encuentra con Kei, a quien explica la situación. Ya sabía que esto pasaría, que el motivo por el que el plan de Nagumo funcionó es el siguiente. Como Nagumo controla todas las clases de segundo año y de tercero, a excepción de la clase A, donde está el hermano de Horikita, con esto cuando Tachibana, que era el objetivo de Nagumo para herir al hermano de Horikita, se unió a un grupo, ya estaba claro que sería expulsada con las mismas reglas que obligaban a que un grupo tenga al menos 2 clases, es decir, a fuerzas tenía que haber alguien distinto al de la clase A en el grupo de Tachibana, la cual haría que sea expulsada, junto con esta última, pero como no sabía nadie más que el prota y Nagumo ese plan, Tachibana fue puesta en un grupo con varias clases, donde la persona expulsada fue un estudiante de la clase B de tercer año, debido a que si alguien iba a ser expulsado, era porque tenían que estar debajo del promedio y la forma de hacer eso es que nadie se esfuerce en el examen especial. Y para que cooperen a la clase C y D, se escogió que una de las expulsadas sea de la clase B, para que todos tuvieran una razón para cooperar, la cual es poder tener una oportunidad de ascender de clase. Es decir, la persona de la clase B que será expulsada supuestamente utilizará la estrategia de salvarla con 20 millones de puntos privados y 300 de clase, solo que los puntos privados pudieron ser ofrecidos por Nagumo, quien juntó con todas las clases de segundo año esa cantidad sin problemas. En cambio, la clase A, que también utilizará esa técnica para salvar a Tachibana, tendrán que juntar eso solo con los estudiantes de esa clase, lo cual hará que queden casi escasos por la tremenda cantidad de puntos. Volviendo con los puntos de clase, ambos perdieron 300, tanto la clase A como la B, lo que hace que la diferencia entre clases de tercer año disminuya. Es decir, si por ejemplo la clase D tenía 200 puntos de clase, la C 300, la B 800 y la A 900, la diferencia entre las últimas dos es bastante grande, pero con este plan, donde las dos primeras pierden 300 puntos, la diferencia en general disminuye y es un poco más fácil que ahora las demás clases compitan con la clase A. Ese es el motivo por el que todos aceptaron el plan de Nagumo, por beneficio propio. Por último, al entender esto, Kei le pregunta al prota si esta fuera víctima de ese plan y su clase no tuviera esos puntos privados, ¿qué haría este? El prota responde que sin importar la situación ni el método que utilice, él la protegerá para que no sea expulsada. De esa manera termina la historia principal del volumen. Algo a mencionar es que a mitad de algunos sucesos sin mucha importancia, se muestra cómo la líder de la clase A nota que Yamauchi estaba caminando en su dirección. Sin embargo, como este no estaba observando hacia dónde caminaba, choca con Arisu y hace que esta última caiga al piso.
lo cual parece algo sin importancia, pero no lo es. Volumen 9. La historia inicia con el punto de vista de Ichinose, quien menciona que tenía una vida de lo más honesta posible, cumpliendo todo lo que podía en lo académico y deportes. Todo iba bien hasta que esta última comete un error, que hace que se encierre en su cuarto por medio año. Cuando vuelve a la escuela con tal de terminarla y demostrarlo a su hermana y madre, aunque un día de varios, esta vio una carta en su mesa, la cual decía que esta era una criminal. Posterior a esto pasamos cuando Ichinose estaba queriendo entrar al consejo estudiantil, pero el hermano de Horikita no la acepta. Al ver esto, Nagumo y creer tenerla como propiedad personal, se acerca a conversar con ella y le pregunta por qué fue rechazada. Esta le dice que no sabe el motivo. Entonces Nagumo le dice que el hermano de Horikita es uno que solo se fija en las clases, es decir, mientras no esté en la clase A, no lo aceptará. Al escuchar esto, Ichinose y saber que Nagumo estaba en la clase B cuando intentó ingresar al consejo estudiantil, le pregunta cómo es posible que sea vicepresidente. Nagumo responde que es porque cuando él se postuló al consejo estudiantil, el hermano de Horikita no era el presidente. Además, este mostró todas sus capacidades, probando que ser puesto en la clase B fue un error. Y retomando el punto de que esta ahora es el vicepresidente, le menciona a Ichinose que como el hermano de Horikita no planea aceptar de momento a ningún estudiante de primer año, por lo anterior dicho, esto también afectará al vicepresidente cuando ahora sea presidente. Por eso le propone que si le cuenta todo, le aceptará como parte del consejo estudiantil. Ichinose acepta y le cuenta cuál fue su error que hizo que se encerrara medio año en su casa. Pasamos a cuando la líder de la clase A habla con Nagumo sobre que la primera desea destruir a Ichinose a tal punto que puede ser expulsada. Al oír esto, Nagumo le pregunta qué planea hacer, pero al no recibir respuesta, este entonces se pregunta el por qué le está avisando sobre lo que va a hacer, y si la respuesta a eso es porque no quiere tenerlo de enemigo, la líder de la clase A responde con rodeos lo que dijo Nagumo, y este último, al entenderlo, le dice que sin importar lo que haga con Ichinose, este no se involucrará ni el consejo estudiantil en lo que respecta, y por último, añade que espera que le sirva el secreto que le contó sobre Ichinose. Con eso se despiden, aunque al último momento, Nagumo le pregunta a Arisu sobre el prota. Esta le dice que no sabe nada, pero si lo desea puede investigarlo. Nagumo rechaza la propuesta y cuando salen se encuentran con Kushida, quien le dice que estará interesada en unirse al consejo estudiantil. Ahora pasamos con el prota, que al llegar a la escuela se entera que Kei terminó con Hirata. A su vez que Horikita le pregunta al prota si está enterado de la situación de Ichinose, la cual son difamaciones sobre ella, que ha salido con personas por dinero, ha cometido actos de violencia y muchas más cosas. El prota dice que no tiene idea de nada, pero mientras dice eso, piensa que la líder de la clase A es la que provocó todo, y mencionándola, esta última aparece al terminar las clases y llama a Yamauchi para conversar con él a solas. Sin embargo, algunos estudiantes sorprendidos se pusieron a espiar. Mientras los chicos pensaban que la líder de la clase A estaba interesada en Yamauchi, las chicas decían que se lo fingía, aunque al final no supieron nada porque se fueron del lugar. Días más tarde, el prota, que se encontraba regresando a su habitación, ve a Ichinose, pero antes de acercarse a esta para hablar, nota que dos personas lo siguen y se da cuenta que una es Hashimoto de la clase A, mientras que la otra es Mei, una chica de su clase, la cual se acerca al prota para conversar, solo que en otro lugar, por lo que se van a una cafetería, donde el prota sigue viendo que Hashimoto lo vigila, concluyendo que es por lo que escuchó en el campamento anterior. Pero dejando de lado esas cosas, se pone a conversar con Mei, quien le pregunta sobre Hirata, si le gusta a alguien y esas cosas. Esto debido a que este último dijo que el prota es la persona más confiable de todos, por lo que este le responde a Mei que de seguro a Hirata no le gusta a nadie más en ese momento, y que si quiere declarar la serie, debería de esperar más, porque como es Hirata no cree que sea capaz de salir con alguien tan pronto. Al escuchar esto, Mei se sorprende que el prota, según ella, no sea aterrador y en cambio se esté tomando esto en serio. Y antes de que continúen con la conversación, llega Hiyori, donde lo único relevante de esta es que confirma que el prota es su colega de lectura. Después de eso se dirigen todos a los dormitorios, y cuando está Hiyori con el prota, este le pide ayuda a este último sobre el asunto de Ichinose, pero el prota se niega, diciendo que no es alguien capaz de hacer eso, más que de hacer que hable con Horikita o Hirata para que le ayuden. Entendiendo esto, Hiyori se va. Cuando el prota está en su cuarto, recibe un mensaje de Horikita, invitándolo a una conversación que tendrá con Ichinose. El prota acepta ir. Cuando llega a la habitación de Horikita, este le pregunta a Ichinose quién cree que es la causante de los rumores. Esta última responde que es el líder de la clase A, Arisu, y cuando le iban a preguntar más cosas sobre los rumores, Ichinose simplemente dice que no quiere hablar sobre el tema. No afirmará ni negará nada, por lo que decide irse. Al quedarse solos el prota con Horikita, esta última le pide una opinión
sobre qué hacer. El prota le dice que nada, debido a que sin importar la relación de cooperación que tienen, este problema no los involucra. Además de que si la clase A destruye la B, será mejor para ellos. Al escuchar esto, Horikita le dice que actúa muy frío y deberían de ayudarla para vencer a la clase A y esta descienda hasta la C. Como el prota sabe que eso no es posible, deja el tema de lado al mismo tiempo que observa cómo la antigua Horikita no se metería en asuntos como estos. Al salir de la habitación, el prota ve a Ichinose, quien le pide que no se involucre en los asuntos de su clase, y se disculpa porque se hayan preocupado por ella. Esa misma noche, cuando el prota estaba dormido, escucha como entra una llamada, la cual simplemente dice su nombre y luego cuelga. Con esto último confirma que alguien ya está haciendo su jugada en su contra. Días después, cuando parecía que los rumores en contra de Ichinose se estaban calmando, aparece una carta en todos los buzones de los estudiantes de primer año, con una sola oración: Ichinose Honami es una criminal. Al ver esto, Ichinose, que lee la carta varias veces, simplemente les dice a sus compañeros que no le tomen importancia e ignoren todo. Esto mientras a lo lejos Kamuro observaba a Ichinose, aunque el prota no le dio importancia y se dirigió a su habitación. A su vez, Kamuro lo sigue, y al entrar a su habitación, el prota le pregunta la razón por la que está con él. Esta le dice que le revelará el secreto de Ichinose, así como el por qué la líder de la clase A tiene control total sobre ella. Resulta y resalta que una semana después de la ceremonia de apertura, Kamuro entró a una tienda y minutos más tarde salió sin comprar nada. Cuando se dirigía a los dormitorios, la líder de la clase A le dice que la ha visto robar, y analizando todo lo que hizo, concluye en que robar para ella es algo rutinario y lo hace solo por diversión. Por eso le propone que no la delatará ni impedirá que siga robando con tal de que le obedezca. Además, si lo que busca es diversión, en ese sentido, esa podrá ser una buena alianza. Con eso explicado, le mencionan que, como dijo la líder de la clase A la vez pasada, Kamuro e Ichinose comparten el mismo secreto: ambas roban. Por eso le pide al prota que ayude a Ichinose, para que su corazón no sea destrozado. Como el prota no cree esto, Kamuro le demuestra que su historia de que es ladrona es cierta, dándole su tarjeta, la cual es necesaria para comprar cualquier cosa, y se va. Minutos más tarde regresa con una bebida que no se les vende a los estudiantes, para probar que le acaba de robar. Entendiendo esto, el prota le pregunta el por qué le pidió ayuda a él. Esta simplemente responde que es el único en quien puede confiar. Aún así, el prota no accede, por lo que Kamuro se va. Más tarde, el prota tranquilo recibe una llamada del hermano de Horikita. En resumen, es que Kushida acudió a Nagumo para que expulsen a Horikita y nombró al prota como posible estudiante a considerar para ser expulsado. Al escuchar eso, el prota se propone actuar antes de que pase algo malo. El día de San Valentín llega. Al terminar la clase y notar el prota que Ichinose no asistió a la escuela, se propuso a ir a su habitación, pero como habían muchas chicas, decidió irse. Horas más tarde, como había quedado de verse con Kei, hablaron primero sobre el número que marcó el prota, pidiéndole a Kei que se encargue de verificar quién es. Después de eso, cuando el prota se iba a su habitación, Kei lo detiene y le pregunta si sabe qué día es hoy. Al momento en que el prota responde, Kei cuenta de manera descendente hasta que llega el 0 y golpea a modo de broma al prota con una caja de chocolates, excusándose sobre en que se los da porque eran para Hirata, pero como habían terminado su relación, no quería que se desperdiciaran. El prota los acepta y se decide a irse del lugar. Cambiamos el punto de vista de Hashimoto, que vigiló al prota todo el día y al no encontrar nada se disponía a irse, pero al verlo con Kei y que esta última le diera chocolates, se propuso desafiar al prota en ese momento, que estaban juntos, para ver si el prota escondía algo y merecía la atención de los estudiantes. Volvemos al punto de vista del prota, que al ver a Hashimoto se detiene para ver qué tiene que decir y este le pregunta el por qué están ahí. Ellos le dicen que no es algo de su incumbencia, porque Hashimoto menciona los chocolates que le dio Kei al prota y pregunta si están en una relación. Este lo niega y para deshacerse de Hashimoto le dice a Kei que es mejor revelar el por qué se encontraron a escondidas y le dio unos chocolates. Kei, entendiendo el mensaje, y simplemente dice que la razón de los chocolates es porque hay una persona que le gusta, pero no se atreve a dárselos directamente, así que el prota es el mediador. Al escuchar eso, Hashimoto se sorprende y pregunta quién es esa persona, pero Kei, actuando, le dice que no necesita saberlo, porque ni siquiera lo conoce, y por alguna extraña razón, este se acerca a ella diciéndole que le gusta, pero como el prota no reacciona a la provocación y Kei se aleja de él inmediatamente, Hashimoto pierde interés y simplemente le pide su número al prota. Con eso termina su conversación. En la noche, mientras el prota regresaba a su habitación, ve una bolsa con chocolates en el pomo de su puerta, y al verlo, este nota que le dieron 5 chicas chocolates, las cuales son Kei, Sakura, Hasabe, Hiyori y alguien más que no se menciona explícitamente.
aunque dejando eso de lado, el prota se pone una capucha y se dirige a la habitación de Ichinose, donde hablan de algunas cosas sin mencionar específicamente cuáles son, y el prota, al terminar de hablar, se marcha. Al día siguiente, cuando era el día del examen, en el salón circulaban rumores de estudiantes. Entre ellos, uno decía que el prota estaba enamorado de Kei. En cuanto a las demás, causaron alboroto en la clase al punto de que casi algunos llegaban a los golpes, pero eran detenidos por Sudou, a quien Horikita le pidió que vigilara que nada se saliera de control. Además de eso, el amigo de Ichinose le dice a Horikita que esta última no irá a la escuela y le informa acerca de otros rumores que se han expandido en todas las clases a excepción de la clase A. Al terminar los exámenes de ese día, el prota se dirigió con Horikita y el amigo de Ichinose para hablar de la situación de esta última, aunque antes de pensar en un plan para apoyarla, aparece la líder de la clase A, que en resumen se burla de este para saber si los rumores afectaron a Ichinose. 3 días después, la clase A, C y D se reunieron donde discutían con la líder de la clase A porque difundió estos rumores, aunque ellos lo negaban. La discusión llegó a tal punto que la clase A comenzó a pelear con la clase D, donde en esta última se encontraba Ibuki. Al pelear se le cayó su tarjeta, la cual el prota recoge y nota algo raro. Sin embargo, la guarda en su bolsa diciendo que deben detener la pelea, y para eso mandan a Miyaki, quien pertenece al grupo del prota. Al final, la pelea concluye con la clase D disculpándose para no agravar más la situación, y porque si hieren a Hashimoto, no ganarán nada para detener los rumores. Esa misma noche, el prota llama a la hermana de Horikita para informar lo que vio en la tarjeta de Ibuki, lo cual no se había visto al parecer, pero dejando de lado ese tema, también mencionan que al parecer Kushida sigue con Nagumo en el consejo planeando algo. Varios días después, más específicamente un día antes del examen, uno de los compañeros de clase del prota informa que ahora que Ichinose asistió a clases, la líder de la clase A también se dirige a donde se encuentra. Al escuchar eso, Horikita y más estudiantes en el salón y llegan donde se encuentra la clase B. En resumen, ante la insistencia de la líder de la clase A, Ichinose revela su pasado, el cual es que como su padre las abandonó, su madre tenía que hacer todo para cuidarla a ella y a su hermana. Como no tenían suficiente para sobrevivir, su madre trabajaba demasiado, hasta el punto donde colapsó y su cuerpo no lo soportó. Por esa razón, Ichinose quería trabajar para ayudar a su madre, pero esta se negó diciendo que tenía que estudiar. Por eso, esta estudia y desarrolló todas sus habilidades hasta las que tiene actualmente, pensando que si podía obtener una beca que pagara sus estudios, esto no se tenía que preocupar. Pero antes de que entrara a la preparatoria, era el cumpleaños de su hermana, la cual por primera vez quería una horquilla de regalo. Su madre, al escuchar eso, hizo todo lo posible trabajando más para conseguir el regalo de su hermana. Sin embargo, al no haberse recuperado por completo, volvió a colapsar al punto de que tuvo que ser hospitalizada. Al ver esto, la hermana de Ichinose, lo único que le importaba era su horquilla, porque Ichinose se decidió a robarla en una tienda, pensando que hay personas que hacen cosas peores. Al final no fue descubierta y le entrega la horquilla a su hermana, aunque a petición de eso, le dijo que no se la mostrará a su madre. Sin embargo, su hermana ignora esto y cuando su madre se dio cuenta, abofeteó a Ichinose. La llevó a la tienda obligándola a pedir perdón por ese acto, lo que causa que a su vez todos se enteraran de su robo. Por ese motivo se encerró medio año y la única razón por la que dejó de encerrarse fue porque una profesora le contó de esta preparatoria, donde no tendrá que pagar nada y sería como un nuevo inicio. Habiendo explicado eso, Ichinose pide perdón a todos, pero la líder de la clase A sigue reclamando el crimen, por lo que le propone que abandone el puesto de líder de la clase y regrese a los puntos que tiene de sus compañeros. En el momento en que dice esto, el prota piensa que si esta fuera la primera vez que alguien rompiera el espíritu de Ichinose, esta no podría hacer nada más que ceder. Sin embargo, como el prota con anterioridad le rompió su espíritu, este podía hacer algo más, y eso hace. Pide perdón y apoyo a la clase diciendo que su pecado ya no la persigue. La clase, al escuchar esto, la apoya sin ninguna duda, pero aún así, el líder de la clase A no cede, y cuando estaba a punto de mencionar otra cosa, llegan dos profesores y Nagumo, los cuales le dicen a todos que a partir de ese momento está prohibido esparcir rumores, ya que a pesar de que no sean verdaderos, afecta a los estudiantes y la reputación de la escuela. La razón por la que actuaron ahora es porque se difundieron demasiados rumores de todas las clases, así que si se descubre a un estudiante diciendo rumores, será castigado. Con eso explicado, todos se van a su clase. Cuando el prota se disponía a conversar con sus amigos, recibe una llamada de la líder de la clase A para conversar con él en persona. Cuando se encuentran, esta le pregunta por qué decidió ayudar a Ichinose. El prota simplemente niega haberlo hecho, pero para evitar todo el rodeo de esta conversación, pasaré a las conclusiones. El prota ayudó a Ichinose, eso era parte del plan de la líder de la clase A,
para sacar al prota a competición en lugar de que este no hiciera nada. Lo que hizo el prota para que Ichinose no cediera fue obligarla a contar su pasado a él, para que cuando tuviera que hacerlo no cediera. Al terminar de discutir eso, la líder de la clase A le pide al prota que compitan en el siguiente examen. Si el prota gana, el líder de la clase A abandonará la escuela. En cambio, si el prota pierde, se revelará a todos que él es la mente maestra de su clase. Si se niega a competir, el prota revelará lo anterior dicho como si hubiera aceptado la propuesta y hubiera perdido. Con eso dictaminado, el prota acepta para que unos momentos más tarde reciba una llamada de la persona detrás de todo este incidente. Volvemos al día donde se esparció la carta de Ichinose, donde se escribió que era una criminal. Esa misma noche se reunió con Kushida en la habitación del prota, donde este le pidió que le difundiera algunos rumores simples de los estudiantes de algunas clases, es decir, que Kushida revele secretos para que el prota los ponga en los foros de la escuela, cause el suficiente alboroto y la propia escuela prohíbe esparcir rumores. A cambio de esto, el prota dará todo de sí para cumplir el deseo de Kushida, y además, a partir de ahora hasta que se gradúen, le dará la mitad de sus puntos. Kushida, pensando que hay riesgos, acepta debido a que tenía 2 grabadoras donde se escuchaba su conversación. Si el prota rompía su acuerdo, esta la revelaría, aunque le pregunta si no es un problema para él entregar cada mes la mitad de sus puntos. Este responde que sí, mientras piensa que ese problema se solucionará pronto. Así que comienza Kushida a revelar secretos, mientras el prota piensa cómo con esto, además de salvar a Ichinose, responder a la provocación de la líder de la clase A, alejar la atención de Hashimoto y la amenaza inminente de Nagumo. Solo eran piezas de un rompecabezas donde su verdadera intención era descubrir la cantidad y calidad de la información que poseía Kushida para así poder eliminarla de la escuela. Luego de eso se muestra todos los planes que hizo el prota detrás de escena. Primero, cuando se encontró con Kei, este sabía que recibiría chocolates y que Hashimoto lo vigilaba en la hora en que se encontraría con ella. Luego fue con Hiyori, con la cual habló de libros, pero plantó la semilla para que los rumores que se revelaran fueran de Ibuki e Ishizaki. Posterior a eso fue con Kiriyama, el vicepresidente, a quien le pidió que difundiera los rumores en su propio teléfono, esto para cosas que más adelante ocuparía. Además de que ahora, en caso de ser descubierto esparciendo rumores, este simplemente tendría que decir que le hizo a petición de Nagumo, que al reunirse con Kushida harían ver que esta última reveló los rumores. Después de eso, el prota esperaba siempre en la hora del almuerzo a que Ichinose revelara su pasado donde robó. Al final el prota logró que esto se lo contara. Ahora pasamos al día en que se aplica el final del examen, donde Ichinose le agradece al prota por su ayuda. Este le dice que no es nada, pero si le sirve de consuelo, este le escuchará siempre que tenga un problema. Al oír esto, Ichinose le agradece, y antes de hacer algo que tenía pensado, ve a Nagumo, así que se dirige con este para decirle que está bien y estará contenta de trabajar con él en el consejo estudiantil. Mientras decía eso, Nagumo miraba al prota, porque según este último, Nagumo quería destruir a Ichinose para reconstruirla y ser su peón, aunque al final no resultó. Volviendo a Ichinose con el prota, este le entrega un chocolate, diciendo que es el primero que da a alguien, y que lo tomen como si lo hubiera dado el 14 de febrero. El prota acepta y sigue caminando. De esa manera termina la historia principal de este volumen. Volumen 10. La historia comienza con algunos pensamientos de Hirata, el cual, después de presenciar el incidente de su amigo de la secundaria, que por si las dudas el anime no adaptó, es que Hirata era una persona como el prota que no destacaba, tenía pocos amigos, y cuando entró a la secundaria con un amigo suyo, pasó un año donde se cambiaron de clase a los estudiantes, y resulta que su amigo y él no estaban en el mismo salón, así que dejaron de juntarse. Mientras Hirata pasaba su vida normal con otros amigos, termina ese año escolar y pasan al siguiente, donde cambiaron de clase y de nuevo Hirata estuvo con su amigo inicial, solo que este último, en el año que no estuvo con Hirata, su amigo sufrió de acoso. Como Hirata no quería involucrarse por miedo a que le hicieran lo mismo, ignoraba a su antiguo amigo, así que hasta que un día de varios, cuando entró al salón, se percató que ahí estaba, Hirata decidió esperarlo afuera para que este saliera. Sin embargo, el amigo de Hirata, al verlo evitándolo, saltó desde la ventana del edificio escolar. A pesar de todo, sobrevivió, pero ahora su cerebro no responde y se encuentra en un estado vegetal. Cuando Hirata presenció ese hecho, decidió ahora querer evitar las disputas entre todos y ayudarlos, para que no sucediera lo mismo. Cambiemos el punto de vista del prota en la clase, donde se revelan los resultados del último examen normal del año, donde ningún estudiante reprobó, pero aún así no se han acabado los peligros, porque el 8 de marzo se presentará otro examen especial. Dejando eso de lado, cuando el prota regresaba a la clase,
se encontró con el hermano de Horikita y Nagumo, donde este último le pregunta si está interesado en lo que pasará en la clase del hermano de Horikita. Este responde que no. Como Nagumo no se queda con esa vaga respuesta, le dice que no se porte creído ante el trato del hermano de Horikita, ya que de seguro solo se comporta así con él, porque su hermana Horikita está en la misma clase, y hablando de esta última, fue llamada por Nagumo simplemente para evaluarla, además de proponerle que se una al consejo estudiantil, pero ante esta petición ambos Horikita se negaron, y antes de que pudiera decir otra cosa Nagumo, Horikita se marcha, por lo que Nagumo simplemente le dice al hermano de Horikita que lo último que le queda por hacer es derribarlo. Con eso termina su conversación. Al día siguiente, cuando llega la profesora, les dice a los estudiantes de este año que ha pasado algo que nunca había ocurrido, que no haya ninguna expulsión en los alumnos de primer año, cosa que debería ser buena, pero por esa razón la escuela informó que debido a eso se aplicará otro examen especial a partir de ese día, el cual la probabilidad de que alguien sea expulsado es del 3%, y a pesar de que eso debería seguir siendo bueno, no lo parece. Además de eso, lo que deben hacer los estudiantes es lo siguiente: cada uno recibirá 3 puntos de elogio y 3 puntos de crítica. Esos puntos son para votar por estudiantes. Con esos votos se determinará la persona más admirada, que ganará un punto de protección, el cual básicamente te salva si por cualquier razón se determina tu expulsión, ya sea por fallar en un examen o por algún incidente. Volviendo al grano, también con estos puntos se determinará a la persona más criticada, la cual será expulsada, solo que la clase no recibirá penalización por una expulsión esta vez. Con eso claro, para determinar quién es más admirado o criticado, se le restará a la persona sus puntos de elogio por cada punto de crítica que tenga, es decir, si el prota consigue en su clase 10 puntos de elogio y 5 de crítica, su resultado será 5 puntos de elogio. Con base a eso, se determinarán sus posiciones. Además, para evitar que la clase confabule, para que todos queden en empate y nadie sea expulsado, cada estudiante tendrá un punto de elogio de más para votar por alguien de otra clase. De esa manera no habría empate. En cuanto a reglas adicionales, no se puede votar por uno mismo, votar varias veces por una persona, ni abstenerse de votar. Y el examen no terminará hasta que se decida a una persona en primer y último lugar. Por último, la profesora les dijo a todos que la única forma de que se salve de la expulsión sería pagando 20 millones de puntos privados. Con todo eso dicho, la profesora sale y se arma el caos, el cual es interrumpido por Koenji, diciendo que si no votan por él ahora, apoyará con todo lo que tiene a la clase en los exámenes especiales y académicos. Como nadie le cree, este simplemente dice que es mejor que consideren su promesa e intenten expulsar a alguien que esté dispuesto a ayudar, pero aún así no sirva de nada a expulsarlo a él, que si en algún momento se lo propone, podrá ayudar bastante a la clase, lo cual mucho más adelante es muy cierto. Sin embargo, sin importar eso, nadie le hace caso. Más tarde el prota almorzaba con sus amigos que están alterados por el examen. Aunque Yukimura les propone para que todos tengan menos riesgo de ser expulsados, que entre ellos voten sus puntos de elogio, todos están de acuerdo al escuchar la propuesta, pero preguntan qué harán con los puntos de crítica. Yukimura menciona que una buena persona para darle puntos de crítica sería Koenji, pero respecto a los demás no tiene idea. Y hablando de puntos de crítica, en ese punto todos ven a Ryuen leyendo un libro solo, preguntándose si será capaz de evitar que su clase lo expulse. Como a nadie se le ocurre una manera en la que pueda actuar, dejan de pensar en eso, hasta que llega Horikita, quien se propone hablar con Ryuen. Al ver esto, los amigos del prota lo mandan para que averigüen qué le dirá Horikita, y esta es simplemente una pregunta: ¿qué hará Ryuen para que evite ser expulsado? Este no le responde a Horikita, y en cambio, de manera indirecta, al escuchar como este decía que el examen consistía en eliminar a la persona más problemática de su clase, le pregunta si ella sería capaz de expulsar a alguien de su clase, ya que a diferencia de la Horikita del inicio, que no le importaba a nadie más que ella misma, ahora apoya su clase para mejorar en conjunto, sin importar cuánto cueste. Con eso termina su conversación. Al día siguiente, antes de que el prota se dirija a la escuela, lee en el grupo de sus amigos cómo propusieron todos llegar temprano para reunir información, solo que como el prota estaba dormido cuando lo hablaron, sale a su misma hora, donde se encuentra con Ichinose, a quien le pregunta qué hará debido a que su clase es la más unida, y escoger a quién eliminar es algo complicado. Ichinose, a pesar de no responder, el prota nota cómo ésta piensa en ofrecerse como sacrificio. Sin embargo, no sería fácil que sus compañeros la acepten. Volviendo a la conversación que se había quedado en silencio, Ichinose le ofrece al prota su punto de elogio por haberla salvado. Este le dice que si lo necesita se lo pedirá, y antes de que continúen con la conversación,
Asahina, una chica de segundo año, llega para hablar con el prota a solas. En primera instancia menciona lo anterior dicho de Ichinose, ofreciéndose a ser expulsada, pero añade algo más, la cual es que este pidió a Nagumo que le ayudara para conseguir los puntos suficientes y anular la expulsión. Sin embargo, como hacer eso no es algo sencillo, porque son millones de puntos, Asahina le cuenta al prota los detalles del acuerdo, los cuales son que si Nagumo les da los puntos necesarios a Ichinose para que evite la expulsión en su clase sobre el examen especial, esta se altera con él. Al escuchar esto el prota le pregunta por qué le cuenta todo eso. Asahina le dice que simplemente es porque confía en que si es él, podrá hacer algo para evitar que Ichinose acepte el trato, porque para conseguir tales cantidades de puntos privados, Nagumo les pedirá a todos los estudiantes de segundo año sus puntos, cosa que Asahina preferiría evitar. Con eso termina su conversación. Más tarde, cuando el prota fue a leer en la biblioteca, se encuentra con Hiyori, a quien le pregunta la situación de Riven. Este le responde que al parecer este no hace nada para evitar ser expulsado, a pesar de que es el candidato número 1 para eso. Además, añade que no le gustaría que el prota sea expulsado porque no quiere perder a un amigo. Más tarde, cuando finalizaron las clases, Horikita se marcha y el prota le sigue para intentar saber si está pensando en la misma estrategia que él para el examen, aunque esta no responde a ninguna pregunta del prota. Solo le dice de manera fría y cortante que no se meta en sus asuntos. Cuando se marcha, Hirata le pide al prota reunirse con él después de clases y este acepta. Cuando el prota se dirigió con Hirata, la líder de la clase A le pide conversar a solas con el prota, por lo que se dirigen a un lugar solitario donde en resumen, este le dice al prota que como este examen no es uno donde se enfrentan las clases, su apuesta de competir será en el siguiente. Además, en este examen no intentará dañar al prota para que sea expulsado por obvias razones. Por último, le comenta que la clase A eliminará a Katsuragi en este examen. La conversación termina con la líder observando si hay alguna cámara en el lugar. Momentos después, el prota se encuentra con Hirata, quien lo invita a sus dormitorios para conversar. En el camino hablan de que Hirata no quiere que nadie sea expulsado, a pesar de que no se le ocurre una forma de evitar que eso suceda. Al llegar a su cuarto, siguen hablando sobre el examen, pero esta vez el prota le propone que en lugar de pensar en quién sería expulsado, sería mejor pensar en quién salvar, clasificar a toda la clase de mejor a peor para que sea más sencillo. Hirata, a pesar de no estar convencido de eso, acepta por no tener nada más que hacer. Con eso, terminan su conversación. Al día siguiente, cuando el prota llega a la clase, nota que la clase parece más unida, así que en la tarde se junta con su grupo de amigos para hablar del tema, que de seguro se formaron equipos y estos últimos días más personas se han unido, siendo el objetivo de los grupos eliminar a una persona, aunque de momento no se sabe cuál es. Como los demás sospechan que estos podrían ser los objetivos, el prota los calma, diciendo que eso no es seguro y deben esperar a ver si un grupo quiere reclutarlos para eliminar a cierta persona, donde si en dado caso fuera alguien del grupo, estos deberían de aceptar, aunque al final no voten por la persona. De esa manera nadie sabría por qué los votos son anónimos. Al escuchar eso, todos se relajaron y se percataron que Hirata estaba caminando un poco lejos de donde se encontraban ellos. Además, lucía algo antipático, aunque el prota deja de observarlo cuando recibe un mensaje de Horikita, por lo que esta va a verlo. Quien lo llamó era el hermano de Horikita, quien estaba con su antigua asistente, la cual es la que quería ver el prota en persona, para saber por qué el hermano de Horikita estaba tan interesado en él. Aún así no descubrió nada. Cambiando el tema del examen, el hermano de Horikita indirectamente le pide que guíe a su hermana a que se prepare con Nagumo, ya que cuando se gradúe el hermano de Horikita no tendrá un rival y podrá volverse en contra de la escuela en general. Con eso se despiden. En la noche Kei llama al prota que le dice que el objetivo de los grupos es expulsar al mismo prota. Al escuchar esto simplemente le dice que estará pensando en contramedidas para evitarlo, así que corta la llamada e inmediatamente llama al hermano de Horikita, a quien le pide que converse con su hermana. Este, al saber que el prota no puede hacer mucho sin destacar, acepta. Al terminar esa llamada, el prota llama a Kushida, que sabe que sería contactada por él, por lo que se adelanta a decirle que no le dirá quién es la mente maestra porque ella es la única que sabe quién es. Es decir, al saber el prota quién es la mente maestra, porque alguien se lo reveló, la mente maestra sabría que Kushida lo delató, porque Kushida es el único que sabe quién es la mente maestra. Sin embargo, después de algunos rodeos, Kushida le dice al prota que la mente maestra es Yamauchi, quien está siendo controlado por la líder de la clase A. Con eso Kushida termina la llamada diciéndole al prota que supere la situación y no abandone la escuela. Cambiamos el punto de vista de Horikita, quien es contactada por su hermano para preguntarle si ella le quería preguntar algo.
así tal cual. Horikita, nerviosa de hablar con su hermano por mensajes, le responde que sí y le pide que se vean en persona. A pesar de que esta pensaba que lo rechazaría, como el prota se había involucrado, esta acepta. Cuando están frente a frente, en primera instancia hablan sobre cómo Horikita ha cambiado. Ahora observa a su alrededor y no se fija solo en ella. Luego le pregunta qué piensa sobre el prota y que conteste con honestidad. Horikita dice que no le agrada que a pesar de que tenga las habilidades para ser reconocido por él, este sigue ocultándolas, pero aún así algún día lo vencerá. Al escuchar esto, su hermano le dice que no podrá hacerlo, pero eso en sí no es un problema, y hasta el momento es lo único mostrado en esta conversación. Con eso volvemos al punto de vista del prota, que al terminar las clases observa cómo Horikita pide a todos que esperen. En resumen de toda esta conversación, esta les dice a todos que ya tienen una persona a la cual deberían expulsar, la cual es Yamauchi, ya que este último con ayuda intentó que expulsaran al prota. Al escuchar esto, toda la clase la observa, por lo que Horikita le pregunta la razón por lo que lo hizo. Este, negando todo, simplemente echa la culpa de que fue su amigo quien ofreció esa ayuda. Luego este dice que fue Kushida. Después ambos dicen que fue Kushida, así que esta última llora diciendo que es la mediadora. Posteriormente Horikita vuelve a culpar a Yamauchi, sacando el tema de su relación con la clase A, que de seguro por órdenes de la clase se propuso expulsar al prota, y tal vez la razón de que este acepte haya sido que la dejarían unirse a la clase A. Al decir esto Horikita, Yamauchi intentó decir toda clase de cosas para no ser expulsado, diciendo que si fuera verdad que la líder de la clase A le ordenó eliminar al prota, ¿por qué a él si no destaca? A esto Horikita le dice que es porque sería sencillo eliminarlo, ya que nadie estaría tan en contra como si intentaran eliminar a Hirata y Kushida. Con eso dicho, Yamauchi insiste en que supuestamente es su última carta, la cual es que con las personas acordadas hicieron una promesa que no se debería de romper, pero esta táctica no sirve de nada porque Kushida inmediatamente dice que si seguir con este plan a estas alturas significa eliminar a otros, ella se niega. Con eso dicho, Horikita culmina su último discurso diciendo que voten por quienes ellos decidan libremente, no bajo una promesa u otras cosas. Y cuando parecía que todo terminaría, Hirata, que al inicio intentó detener a Horikita de decir todo lo anterior, menciona que no aceptará lo que acaban de proponer, que este quiere que nadie sea expulsado. Como Horikita y los demás saben que eso no será posible y se lo dicen a Hirata, este estalla diciendo que se callen, mientras patea una mesa, comportándose de una manera no antes vista, que incluso Horikita guardó silencio. Mientras Hirata seguía diciendo que no quiere eliminar a nadie, Horikita la lleva a la contraria. Hirata concluye diciendo que entonces él votará para que ella sea eliminada. De esta manera termina todo este revuelo en la clase, sin certeza de quién será expulsado. Más tarde, mientras el prota se reúne con su grupo, estos piensan sobre ahora cuál es la probabilidad de que el prota sea expulsado. Como no pueden calcular todos los votos porque no conocen a todos, culminan con que es probable que después de lo que hizo Horikita el prota se ha salvado. Cuando terminó la reunión con el prota, esta observa a Hirata sentado con la misma impresión que dio en la clase, así que le tomó una foto y se la envió a Kei y se sentó con Hirata, con quien habla primero. Hirata le pide al prota que él ya no puede ser el líder de la clase, ya que no pudo dar una decisión a este problema, similar a cuando ocurrió el incidente en su pasado. Por eso le pide al prota que es el líder de la clase. Este se niega de manera amable, que no podría lograr las cosas geniales que hace Hirata con la clase. Este último, al escuchar eso, le agradece al prota su compañía, ya que él siempre encuentra las respuestas que busca. Ahora pasamos a cómo las demás clases afrontan este examen. En la clase de Ishizaki, al igual que Ibuki, querían evitar que Riven fuera expulsado, además de tener sus puntos privados. Lo primero es que si no está Riven, no habría forma de que su clase pudiera ascender, ya que nadie podrá hacer frente a la líder de la clase A, B y el prota. Y como no se les ocurre nada que hacer, Ibuki se decide a recolectar los puntos privados de Riven, por lo que se dirige a su cuarto y se los pide. Este, que no estaba en contra, se los entrega mientras se provoca por otras cosas, pero al final no hace nada más. Al terminar, Ibuki marca a una persona para decirle que tiene sus puntos privados y se quedan de ver en persona. Ahora pasamos a cómo la clase B enfrenta el problema, el cual es que, como anteriormente se dijo, todos dieron sus puntos a Ichinose y en total eran 16 millones de puntos privados. Los 4 restantes, esta dijo que se les pidió a Nagumo a cambio de pagar en 3 meses. Obviamente no reveló la condición oculta, la cual es salir con Nagumo. Luego pasamos a la clase A, donde en 5 minutos la líder de la clase dice que Katsuragi será el expulsado. Pocos minutos más tarde, la líder de la clase A se queda de ver con Yamauchi, ya que ésta lo utiliza como espía en la clase C para probar algo. En la noche se encontraron en una sala de karaoke, donde la líder de la clase A, que ha estado fingiendo estar enamorada de Yamauchi, le dice que se preocupa de que este sea eliminado, por lo que le propone la estrategia de eliminar a alguien más con un grupo, y para asegurarse de que Yamauchi acepta,
le dice que juntará 20 puntos de elogio de su clase para evitar la expulsión de Yamauchi si su clase se pone en contra. Yamauchi acepta de acuerdo. Volvemos al punto de vista del prota, que observaba cómo Hirata se dirige a toda la clase para pedirles que voten por él, y a pesar de que algunos están en contra, incluso la propia Horikita, la discusión es interrumpida por la profesora, que empieza a llamar a los estudiantes a la sala de votos. Cambiamos a la clase A, donde la persona con más puntos de elogio es Arisu, mientras que el estudiante expulsado es la única persona que se negaba a que Katsuragi sea expulsado, y no porque éste decidiera tomar su lugar, sino porque Arisu lo decidió así. Volvemos al punto de vista del prota. Pasamos a los resultados. Los 3 primeros más elogiados son, en tercer lugar, Kushida, segundo lugar, Hirata, y en primer lugar, para sorpresa de todos, el prota, quien obtuvo 42 puntos, es decir, 2 puntos más que los estudiantes que hay en la clase, que son 40. Ahora pasamos al último lugar, el cual es Yamauchi, que al escuchar esto simplemente lo resumiré a que enloqueció, pero no sirvió de nada. Al terminar de comentar los resultados, el prota se va, aunque Horikita lo detiene para preguntarle qué hizo y todo eso, además de que si él fue el causante de que su hermano le dijera la traición de Yamauchi y demás. El prota no contesta nada y simplemente observa la hoja de resultados, donde los eliminados de cada clase, como se mencionó en la A, es el estudiante que apoyaba a Katsuragi, de la C, Yamauchi, de la B, como se esperaba, nadie, y de la D, Manabe, la chica que molestó en el crucero a Kei. Los ganadores de la clase A es Arisu, de la clase B, Ichinose, de la C, el prota, y de la D, Kanade. Estos resultados fueron vistos por Riven, que al ver al prota le pregunta qué es lo que hizo. Volvemos al pasado, donde el prota es contactado por Ibuki e Ishizaki, quienes le piden al prota que ayuden a Riven, ya que es el único que ellos creen que podrá hacerlo. Este acepta diciendo que si quieren ayudarlo, deberían elegir a quien expulsar en su lugar, y como ya se vio en los resultados, eligen a Manabe. De esa manera Ibuki, Ishizaki y Hiyori se proponen a pedirles a todos los estudiantes que su segundo voto de crítica sea para Manabe. Estos acceden y un día antes, cuando Ibuki había tomado los puntos de Riven, se dirige a la habitación del prota con Ishizaki, teniendo un total de 5 millones de puntos. Al ver esto, el prota les dice que ahora solo falta una parte de su plan, así que llama a las personas que falta, la cual es Ichinose. En resumen, como esta última no ha aceptado en ese punto el trato de Nagumo, Ibuki tiene 5 millones de puntos, esta última le transfiere 4 millones que le faltan a Ichinose para que se evite la expulsión en su clase. A cambio, esta hará que toda la clase B dé sus puntos de elogio a Riven. Más tarde, el prota es contactado por la líder de la clase A, quien le dice que su padre, es decir, el presidente de la escuela, que habló con el prota cuando su padre estaba, fue destituido de su cargo. Además, luego de eso, la líder de la clase A, Arisu, recibió un mensaje diciéndole indirectamente que usarán el examen para que el prota sea expulsado, aunque esta no acepta eso. Después de eso llega una persona que pregunta por la sala de profesores. Como no recibe respuesta, este sujeto patea el bastón de la líder de la clase A, Arisu, para que se caiga. El prota la detiene, pero en cambio este es sujetado por el cuello por parte del sujeto que acaba de llegar. Le dice el prota de parte de su padre: deja de hacerme perder mi tiempo jugando con niños y ríndete. Si estás dispuesto a ser expulsado, parpadea 2 veces. Obviamente el prota no hizo nada, y al notar esto, el otro sujeto simplemente se fue, diciendo que será el director de esa escuela a partir de abril, sustituyendo el puesto del padre de Arisu. Es decir, el padre del prota provocó un escándalo falso para que un conocido suyo ocupara el puesto del director y expulse al prota. Con eso, este último se va. Cuando vuelven a estar solos, el prota le dice a la líder de la clase A que en el próximo examen se enfrentará a ella, porque si lo retrasa cuando esa persona esté trabajando en la escuela, sería perjudicial para él. La líder de la clase A acepta y se van. De esa manera termina la historia del volumen. Volumen 11. La historia comienza desde el punto de vista de Arisu, la cual en un sueño recuerda la primera vez que vio al prota en la habitación blanca, donde su padre explica que esta habitación es una prueba donde se intenta hacer que las personas saquen todo su potencial para ser un humano capaz. Ante esta cuestión, Arisu le dice a su padre que sin importar qué hagan ahí, según ella, los seres humanos con ADN superior, desde su nacimiento, jamás serán superados por esas personas sin importar lo que hagan. Y para demostrarlo, le dice a su padre que se enfrentará a uno. De vuelta al presente, se ve emocionado por el duelo que tendrá con el prota. Ahora pasamos al punto de vista del prota, donde es 8 de marzo y anuncian el examen especial, el cual es el siguiente. Entre la clase elegirán 10 elementos. Los elementos son, por decir, juegos, deportes y más, como ajedrez, fútbol, piedra, papel o tijera. Estos elementos que propongan
de la clase deben ser conocidos por la mayoría de estudiantes, para que no sea injusto para los demás. Además, deben tener las reglas bien establecidas para que no sea posible un empate. Luego de elegir esos 10 elementos y sean aprobados por la escuela, estos los emparejarán con otra clase para que compitan entre ellos. Como cada clase elegirá 10 elementos, serán un total de 20. Sin embargo, la siguiente regla informa que de los 10 elementos de la clase, estos solamente deberán escoger 5, esto para cada clase, lo que haría en total que sean 10, y de esos 10 elementos, la escuela elegirá de manera aleatoria 7, para que sean en los que compitan los estudiantes. Otro punto importante en este examen es que habrá un estudiante que sea una torre de mando, la cual cumplirá la función de poder participar en los elementos, si es que algún estudiante no puede hacerlo. También podrán ordenar qué estudiantes participarán en cada elemento, donde si al final de la clase pierde el examen, la torre de mando será expulsada. Al decir esto todos miran al prota, debido a que este último tiene el punto de protección del anterior examen, pero aún así la profesora continuó explicando la recompensa de ganar. Debido a que son 7 elementos, cada victoria que obtenga la clase se les concederá 30 puntos de clase. Al igual, si pierden se les descuentan la misma cantidad, es decir, si ganan todos los elementos una clase obtendrá 210 puntos, pero si gana 5 obtendrá 90, 150 de ganar, menos 60 por perder. Al final, la clase ganadora obtendrá 100 puntos como premio. Después de esa explicación, la profesora deja un folleto donde hay más reglas, donde lo más importante es que la torre de mando puede participar en todos los elementos, a diferencia del resto de los estudiantes, que solo pueden participar en un evento a menos que ya todos hayan participado en eventos y alguien tenga que repetir. Además, en 2 elementos deben incluir la participación de al menos 10 estudiantes. Habiendo dejado las reglas de lado, cuando la clase se estaba poniendo de acuerdo con qué hacer, todos se ponen a preguntar por qué el prota obtuvo tantos puntos de elogio en el examen pasado. Horikita empieza a explicar la situación, diciendo que todo lo que sucedió fue un plan de Arisu que ni el propio prota conoce. Esto último obviamente es mentira, pero lo dice de esta manera para no hacerlo destacar. Volviendo a la explicación, esta dice que tal vez, por algún motivo especial o personal, quieren eliminar a Yamauchi, y para hacerlo puso en el punto de mira a este último con el prota, para que el primero sea eliminado. En cuanto al por qué el prota ganó el punto de protección, sabiendo Arisu que alguien bastante poderoso como Horikita o Hirata podrían obtener el punto de protección, este decidió dárselo a una persona promedio que no se destaque, para que de esa manera, si quieren destruir a la clase, poco a poco el único con posibilidades de salvarse sea alguien sin importancia. Entendiendo esto todos, el prota se propone hacer la torre de mando, diciendo que así nadie sería expulsado, cuando su verdadero objetivo es enfrentarse a Arisu y acabar con todo esto. A pesar de que algunas personas no quieren que el prota sea la torre de mando porque no destacan habilidades, Horikita les dice que lo único que deben de hacer es dejarlo en el puesto y darle órdenes desde bambalinas. De esa manera, si pierden, él no será expulsado. Sabiendo que nadie más se ofrecería para hacer la torre de mando, por el riesgo todos aceptan. Más tarde, cuando es hora del almuerzo, todos se reúnen, aunque antes esperan a las personas que no traen uno para que lo compren. Entre ellos el prota, y en el camino marca 2 personas. Volviendo al aula, se nota la ausencia de 2 personas, Wenji y Hirata, este último debido a lo sucedido hace poco, por lo que Horikita toma el mando de la clase. Cuando llega la hora de que la torre de mando se dirija a la sala y escoja qué clase se enfrentará, se informa que este proceso será mediante un sorteo. La clase que saque un papel con un círculo decidirá a quién enfrentará. El que sacó ese papel es Kaneda, estudiante de la clase D, que decidió enfrentarse a la clase B. Por lo tanto, la clase A y C son oponentes. Sobra decir que las llamadas que hizo el prota era para que nadie se enfrentara a la clase A, más que él, y así resultó. Ahora, con esto decidido, se explican las reglas a seguir por las torres de mando a través de una computadora, donde estos deberán arrastrar la imagen de una persona a un cuadro de dicho elemento. En palabras sencillas, elegir a un jugador en un videojuego para cada elemento, donde mandando un mensaje de texto a la computadora podrán pausar el evento para que intervengan y esas cosas. Terminando esas explicaciones, el prota se encuentra en su cuarto pensando que antes que nada debe averiguar todo sobre sus compañeros para saber en qué evento poner a cada uno, y antes de que siga pensando, Kei llega a su cuarto y le pregunta si no hay problema con que lo vean. Este dice que no, debido a que otros estudiantes lo han visto con anterioridad. Por eso, ahora si más personas descubren que hablan con él, no habrá inconvenientes por ahora. Volviendo al tema principal, Kei informa sobre lo que sabe de los estudiantes, y con eso culmina ese tema.
Después, este parece querer decir algo pero se arrepiente, así que decide irse, aunque el prota la detiene, diciéndole que falta algo de lo que discutir. Así que se levanta, agarra una caja que escondió y se la da, diciéndole a Kei que este es su regalo de cumpleaños y del día blanco. Esta lo acepta, pero como es demasiado pequeño, decide abrirlo, y resulta ser un collar que tiene en una parte una forma de corazón. Kei, avergonzada, lo acepta y le pregunta por qué le dio algo con forma de corazón, enfatizando en lo último. El prota le responde que como es el primer regalo que da, buscó en internet y más cosas, donde concluyó que ese regalo era lo mejor. Al día siguiente, mientras iban a discutir sobre el examen, Hirata se va sin importar lo que le digan, por lo que Horikita les dice que lo dejen de lado en lo que discuten qué hacer y dejan la siguiente propuesta: que todos tengan en mente el día de mañana un elemento en el que sean buenos y uno en el que perderían, para tener una idea de qué son capaces de hacer. Todos están de acuerdo y el único que no menciona nada es Quenji, que para sorpresa de todos escuchaba la reunión, aunque este decía que era a la única que asistiría y se marcha, no sin antes decir que como es alguien perfecto no perderá ante nadie si se lo toma en serio, aunque no garantiza que dará todo de sí. A la mañana siguiente, mientras Horikita le preguntaba al prota si sería capaz de ganar a la clase A, este solo responde con un no sé. Llega Hirata, al cual ahora únicamente Mei intenta hablar con él, aunque es en vano, y por eso Horikita se decide a dejar fuera del examen a Hirata, para que no afecte que este último no quiera hacer nada. Sin embargo, volviendo con Mei, esta intenta invitar a almorzar a Hirata, pero este lo rechaza de una manera inmediata y frívola. Al escuchar esto, Kei intenta interferir, pero Hirata también la manda a callar, de manera exaltada, por eso lo dejan de lado. Más tarde, cuando están todos a punto de iniciar la reunión para el examen, Yukimura revela que la clase A los están espiando, así que es necesario tomar medidas preventivas. Horikita dice que no pueden hacer nada para que estos no estén afuera del aula, porque es un área compartida, porque ahora en las reuniones presenciales discutirán de las cosas menos relevantes, mientras que en un chat grupal discutirán lo más relevante. Al estar de acuerdo todos se proponen a continuar con la reunión, pero como Hirata se había ido al terminar las clases, Mei se propone a buscarlo, y el prota la sigue. Cuando está afuera buscándolo se encuentra con Hashimoto, quien solo sonríe y le dice dónde se encuentra su compañera. El prota se dirige a esa dirección y cuando la encuentra intenta que regrese al salón, pero esta se niega diciendo que debe ayudar a Hirata. El prota, al ver determinación que esta tiene, simplemente regresa, donde se encuentra con Hashimoto de nuevo. Este le dice que está espiando, pero como ahora la clase se discutirá lo más relevante vía chat, no tiene caso seguir espiando y se va. Cuando el prota informa esto a la clase, Sudou quiere que uno de los eventos sea baloncesto en 1 vs 1. Horikita dice que es buena idea, pero como solo pueden hacer un evento de 1 vs 1, deben pensar antes si esa elección del baloncesto es la correcta. Con eso explicado y otras cosas, termina la reunión. Al día siguiente, en la que el prota se dirige a clases, se encuentra con el hermano de Horikita, al cual le hace algunas preguntas antes de que se gradúe. Entre ellas, por qué actúa con indiferencia con su hermana. Este contesta que es porque antes ella era alguien buena, que incluso sonreía, pero en algún punto se interesó en él, y intentando que no suceda eso, le empezó a evitar, pero solo causó que Horikita se esforzara en ser más como él, comer lo mismo, beber lo mismo, vestirse de la misma forma y más. Aunque eso es una razón algo justificada del por qué actúa así, no es todo, porque también su hermano menciona que si Horikita no hubiera hecho eso y en cambio hubiera madurado como cualquier persona, su potencial a como es ahora sería mucho mayor, a tal punto que el prota tendrá que tomarla en cuenta en vez de solo usarla como lo hace ahora. Al escuchar el prota le pregunta al hermano de Horikita si está saliendo con Tachibana. Este lo niega y le devuelve la pregunta, pero el punto es que el hermano de Horikita aceptaría que el prota saliera con su hermana, aunque lo cree imposible. Después de esa conversación, en la tarde mientras el prota iba a preparar su cena, recibe una llamada de Horikita, que le pide hablar de un asunto no relacionado al examen. Como esta última escucha el sonido del agua hirviendo, le pregunta el prota si ha cenado. Este responde que no, por lo que le invita a conversar en su habitación en persona, y que no tardará más de 1 hora. El prota acepta. Al llegar a la habitación de Horikita y entrar, nota que esta prepara algo, por lo que se sienta que le obligarán a hacer algo similar a cuando le invitó un almuerzo con tal de que le ayude en un grupo de estudio. El punto es que pasa lo mismo. Cuando el prota comió un poco de la cena, Horikita saca su libreta con los apuntes de los elementos donde anotó las probabilidades de ganar y perder en cada uno. El prota, sin nada más que hacer, lee todo y le menciona a Horikita que uno de los elementos de la clase A será el ajedrez, así que quiere enseñarle a esta para que participe. Esta última, sin más que hacer, acepta y se propone a practicar. Más tarde, cuando era costumbre, al terminar las clases, Hirata se quiere ir, pero Horikita lo detiene para preguntarle si al menos hará algo en el examen, aunque es en vano porque Hirata se marcha sin decir nada.
También, como es costumbre, Mei lo persigue, pero al estar ya harto de esa situación, Hirata le empieza a gritar y cuando es sujetado por la misma Mei, Hirata la tira del piso, hasta que aparece Koenji. Él simplemente le dice a Hirata que se marche de la escuela, en lugar de pensar en cómo irse sin afectar a la clase. Simplemente debe dejar de pensar en lo último, ya que se ve patético. Al escuchar esto, Hirata intenta golpearlo, pero Mei se entromete, lo que causa que Hirata le empuje de nuevo, mientras Koenji detiene su ataque, y posteriormente se dirige con Mei, a quien carga y se la lleva diciendo que eso no se le debe de hacer a ninguna chica. Posteriormente a eso, el prota busca a Hirata, y al encontrarlo, le pregunta sobre su pasado. Como Hirata no quería hablar sobre eso, el prota lo mira a los ojos de la misma manera que hizo con Kei en el barco. Al percatarse de eso, Hirata no tuvo más opción que hablar y mencionar lo anterior dicho, de su amigo que se lanzó desde la ventana. Pero esta vez añadió lo que pasó después, lo cual fue el abuso a más personas, repitiéndose el ciclo, por lo que Hirata, para evitar eso esta vez, se interpuso, pero no como ahora haciendo que todos se lleven bien, fue con violencia. Ahora él castigaba con dolor a las personas que abusaban de otros. Al pasar el tiempo, las personas de su clase empezaron a perder todo rastro de vida, como si fueran máquinas. Por eso la escuela reorganizó las clases hasta el final del año. Con esto explicado, Hirata acepta que la culpa de la expulsión fue del propio Yamauchi, pero sigue sin cambiar su expresión. Por eso el prota lo empieza a culpar, diciendo que si quería salvarlo, debió de haber juntado los puntos necesarios para evitar su expulsión, pero como no lo hizo fue su culpa por ser un incompetente. Mientras Hirata empieza a llorar por tales palabras, el prota piensa que ahora lo que debe de hacer, en vez de apoyarlo para que vuelva a ser como antes, era romperlo, similar a lo que hizo con Kei, para que pueda aceptar las expulsiones del futuro sin volver a esta situación donde se lamenta, y por eso sigue culpándolo hasta que al final le dice que debe seguir adelante, sosteniendo la clase, pero en vez de hacerlo solo, puede recurrir a los demás para que le brinden su apoyo. Al escuchar esto, Hirata simplemente rompe en llanto mientras agradece al prota. Al día siguiente, resultado de la conversación anterior, Hirata llega a su clase disculpándose con Mei por lo sucedido y saludando a todos para decirles que ahora se encuentra mejor y hará su mejor esfuerzo en el examen. Con eso pasamos al día del examen. Al llegar a la sala donde todos se reúnen, nota que falta la torre de mando de la clase D, por lo que esperan pacientemente. En lugar de llegar Kaneda, llega Ryuen en su lugar, quien le dice a Ichinose que no se preocupe, porque no está en contra de ella. Simplemente su torre de mando no pudo asistir, así que toma su lugar. Además, esto ayudará a la clase B a ganar para que sea expulsado. Habiendo dicho esto, entran a la sala, donde el prota y Arisu conversan. Esta última dice que es el destino que ellos se encontraran y que está deseosa de enfrentarse a él. Cuando es hora de elegir los elementos, el primero es el baloncesto, donde en resumen, la clase C logra ganar. El segundo elemento son habilidades de escritura en el teclado, y por una diferencia de 7 puntos, la clase C logra ganar. El tercer elemento fue el examen inglés, donde el prota decide sacrificar el evento y como resultado de eso, la clase A gana. El cuarto elemento es un examen de matemáticas, donde por una gran diferencia, la clase A gana. El quinto elemento es aritmética, la clase A gana, quedando el puntaje de la siguiente manera. La clase A tiene 3 victorias, mientras que la clase C tiene 2. Y antes de continuar con este enfrentamiento, pasamos a donde está la clase B y D. Esta está empatada a 2 lados, debido a que los estudiantes de la clase B de manera misteriosa se enfermaron, aunque Chino se cree que es culpa de Ryuen, pero dejando eso de lado, declaran la victoria para la clase D, donde estos ganan el examen especial. Ahora volvemos a cuando el examen especial fue anunciado, e Ishizaki, al no poder hacer nada con su clase, va con Ryuen para rogar por ayuda. Este solo les da el consejo de que la única clase a la que pueden vencer es la B, y se marcha. Como nadie más sabe a qué se refiere, se junta Hiyori, Ibuki e Ishizaki en una sala, donde llamaron a Ryuen, que al parecer se ha demorado media hora y luego de casi 4 horas llega. Y para pasar rápido esta parte, la razón por la que se dirigió a la clase B es porque esta no tiene líderes. Tiene personas que podrían apoyar a líderes, por eso no pueden planear estrategias para ganar. Con esto claro, la clase B solo competirá basado en sus habilidades, no eran estrategias. Es decir, Ryuen elige puros elementos de habilidades físicas como judo, karate y demás, donde la clase B, que solo planeará sin nada en mente, no podrá ganar en contra de personas como Ibuki y demás, que son bastante buenos. Con eso dicho, ahora su probabilidad de ganar es de 50%. Luego de eso quedan que algunos estudiantes espíen y provocan a la clase B, para que estos últimos piensen que es una táctica infantil y solo los ignoren. Sin embargo, tras bambalinas, esto pondrá laxantes en los estudiantes que compiten en eventos,
para que se eligen un evento de clase B, estos no participen y ganen automáticamente la clase D. Con eso explicado, la razón por la que Ruin los ayuda es porque después de perder contra el prota, este quiere ver si aún así tiene la voluntad de pelear o no en este examen. Ahora sí volvemos a lo importante, donde el siguiente elemento del enfrentamiento entre la clase A y C fue arquería, por lo que ganó esta última, quedando en empate. El último elemento fue el ajedrez, donde Hashimoto se enfrenta a Horikita y esta última estaba a punto de ganar, por lo que Arisu toma el control como torre de mando y en el poco tiempo que estuvo dio completamente la vuelta a Horikita en el ajedrez, por lo que el prota toma el control de la torre de mando y ahora se enfrentan ambos. Para resumir, el prota tenía ventaja, la perdió, recuperó, la volvió a perder y a recuperar. Mientras tanto, en las veces en las que el prota estaba en desventaja, Horikita empezaba a llorar, pidiendo al prota que le diga una manera de ganar, pero al final terminaron perdiendo y la clase A ganó el examen especial. Luego de eso, Arisu felicita al prota, llega el director temporal, quien igual los felicita, diciendo que con esa batalla de ajedrez acaban de brindar valiosa información a la escuela, así que le pide a todos que salgan de la sala al mismo tiempo que otras personas entran. El director temporal habla con Arisu y el prota, donde revela que este intervino en la partida para que el prota perdiera, es decir, la última jugada del prota que envió a Horikita fue interceptada y cambiada para que perdiera. La razón de esto es que el director temporal quiere que el prota abandone la escuela. Mientras tanto, Arisu, al enterarse de la intervención, se enfada y le pide al prota volver a jugar donde se quedaron. Este acepta y el prota gana. Arisu acepta la derrota mientras simplemente, antes de irse, le dice al prota que siente que es su amigo de la infancia que nunca conoció. Al final, ambos se dirigen a sus dormitorios tranquilamente mientras cuentan historias de su día a día. De esa manera termina la historia principal y el primer año. El volumen empieza desde el punto de vista de Horikita, la cual no sabe ir a la graduación de su hermano por temor a que éste ni siquiera le haga caso. Después de unos momentos pensando sobre si debería mostrar su verdadero yo o la falsa, creada a partir de alcanzar y ser como su hermano, concluye con que ambas son ella, es decir, tanto la falsa como la actual es su verdadero yo. Ahora pasamos al punto de vista del prota, quien se dirige a la ceremonia de graduación para saber si el hermano de Horikita logró graduarse de la clase A o Nagumo se interpuso. Después de eso se presenta el hermano de Horikita que logró graduarse de la clase A y este como despedida da un discurso agradeciendo a todos. Al terminar esta ceremonia todos vuelven a sus salones, donde la profesora felicita a su clase por el enorme crecimiento que han tenido. Pasamos al día anterior, donde el prota llama al padre de Arisu para confirmar si es verdad que está arrestado. Este no lo quiere admitir porque el prota es un estudiante, por lo que cuando este le menciona sobre el director temporal de la escuela que está en su contra, el que quiere expulsarlo, además de que gracias a él, el padre de Arisu se encuentra en esa situación, este último lo entiende y le pregunta al prota qué quiere hacer. Este le dice que intentaba que el director temporal se vaya de la escuela sin importar los métodos que tenga que utilizar, por eso lo llamó, para que sea un testigo de que lo que hace el prota no es para el mal de la escuela. Al entender esto, el padre de Arisu le pregunta al prota qué más necesita. Este le dice que algún profesor o trabajador que limite los movimientos del director temporal, por lo que el padre de Arisu le menciona que puede confiar en su profesora y en el de la clase A, solo que deben de verse sin que se entere el director temporal, para que no sospeche de nada. Habiendo aclarado eso, el padre de Arisu le pregunta al prota qué hará al graduarse de esa escuela. Este contesta que lo que su padre le ordene, debido a que esa escuela es el único tiempo que tiene para estar sin seguir sus órdenes. Ahora con eso regresamos donde el prota se encuentra con su profesora junto con Arisu, la cual le explican toda la situación del director escolar y del prota. Al final, al conectar todas las piezas, el profesor de la clase A acepta ayudar a vigilar al director temporal para evitar que haga algo similar como interferir o tratar que expulsen al prota, al igual que la profesora de este último. Además, Arisu añade su ayuda, diciendo que si la clase A cae en el proceso de salvar al prota, no le importa. Con eso terminan su conversación y se separan. Ahora el prota se encuentra con el hermano de Horikita, el cual le pide al prota que le diga a su hermana que le esperará el último día del mes a mediodía, para despedirse. En las vacaciones, el prota se queda de ver con Hiyori en la biblioteca, donde hablaban de libros y demás. Más tarde, cuando se marcha Hiyori, llega Kei, a la cual el prota invita a sentarse para conversar. Esta no acepta por si surgen rumores, por lo que el prota le dice que entonces puede irse y eso hace. Luego de eso, el prota recibe un mensaje de Ichinose para conversar con Horikita. Estos aceptan y se proponen a verse. Después de unos minutos se encuentra con Ichinose para conversar primero sobre el tema del examen, donde la clase B perdió y todas esas cosas. Lo único que se añade es que el prota revela que él quería enfrentarse a la clase A. Al terminar de contar cada quien sus resultados del examen, Horikita propone que la tregua entre sus clases se termine,
porque éste quiere apuntar a lo más alto, y Chinose, a pesar de que en un principio se negaba, terminó aceptando. A partir de ese momento serían enemigos. Cuando se marcha el prota con Horikita, esta última le pregunta el por qué quería enfrentar a la clase A. Este intenta decir que supuso que Riven podría regresar, por lo que la mejor opción era la clase A. Horikita acepta esto en primera instancia, pero al recordar los puntos de elogio que recibió el prota de la clase A y cómo este decidió enfrentarlos sin consultarle, piensa que este preparó ese escenario cooperando con Arisu, aunque al final Horikita deja de lado ese pensamiento porque no hay pruebas, y le pregunta al prota si ascenderá a la clase A. Este acepta que ayudará a eso, sin embargo, como Horikita no le cree, le dice que dé todo de sí en el siguiente año. El prota se niega, entonces Horikita lo intenta provocar, diciendo que competirá con ella en un examen escrito en una materia. Si saca mejor nota, el prota le concederá un deseo. En cambio, si el prota pierde, hará todo lo que Horikita pida para subir a la clase A. De esa manera cada quien se va. Posterior a eso, cuando el prota se dirigía a la habitación de Ichinose, empieza a llover, por lo que renta un paraguas para no mojarse. Pero al ver a Ichinose en la lluvia, este renta otro paraguas y al dárselo, este no lo acepta, diciendo que se quedará en la lluvia otro rato más. Entonces, el prota hace lo mismo. Como Ichinose no quería hacer que el prota se moje, entiende que no tiene más opción que acompañarlo. Al llegar al vestíbulo, como no quería regresar a su habitación, el prota le invita a la suya. Esta nerviosa acepta, donde conversan sobre cómo Ichinose tiene miedo de ver cómo todos han mejorado en las otras clases, menos ella. Por eso siente que en cualquier momento, ahora ella con sus compañeros, podrían ser degradados de clase por su falta de crecimiento. Así que le pregunta al prota si cree que ella será capaz de ganar en el futuro. Él le dice que querrá verla dentro de un año para responder a esa pregunta. Después de eso llega el día donde el prota se reúne con el hermano de Horikita. En lo que esperan a la que falta, estos conversan sobre lo que implementará Nagumo y todas esas cosas. Además, el prota le pregunta al hermano de Horikita por qué siempre le prestó atención más allá de ver sus calificaciones promedio a propósito y su fuerza. Este le responde que simplemente es por la percepción. Con eso dicho, como este tiene curiosidad de por qué el prota es tan bueno en casi todo, le pregunta sobre su pasado. Aunque como este no responde, el hermano de Horikita le muestra su número de teléfono y el de Tachibana, para que cuando se gradúen, si necesita ayuda, pueda marcarle. Como el prota ve que también le dio el número de Tachibana, piensa que seguirán juntos, así que le pregunta qué hará a partir de ahora. El hermano de Horikita responde que le contestará cuando se gradúe, y como última pregunta de regalo, le pregunta al prota por qué oculta sus habilidades. Este responde porque quiere una vida tranquila de estudiante. Al escuchar eso, el hermano de Horikita le dice que debería dejar algo en la escuela o en las mentes de los estudiantes, para que nunca lo olviden. Con eso, ahora sí se despiden, estrechándose de la mano el uno al otro, no sin antes de que el hermano de Horikita le encargue a la propia Suzune, el prota, para que la cuide, y cuando parecía que ya todo estaba terminado, llega Horikita. Al encontrarse con su hermano, este último junto al prota se percata de su cambio. Ahora Horikita luce como la verdadera ella que seguirá su propio camino en lugar de alcanzar la sombra de su hermano. Al escuchar eso, este último se alegra y le revela la razón por la cual este se alejaba de ella, la cual es que este sabía que Horikita tenía potencial para superarlo incluso él. Por eso le molestaba que intentara ser su sombra, y la razón por la cual al verla distante por primera vez en la escuela, supo que ella no había cambiado fue por su cabello, ya que Horikita siempre lo tenía corto, pero le decía a ella que le gustaba más cuando era largo. Esto como prueba para que cuando ella lo tuviera corto, significara que ya no está complaciendo a su hermano, sino a ella misma. Con eso, ahora sí se despiden, con la promesa de que su hermano esperará en la entrada cuando Horikita se gradúe. Ya estando solos, el prota y Horikita, esta última quiere estar sola, por lo que se aleja, pero el prota le sigue debido a que sabe que a pesar de que al fin se juntó con su hermano y su relación volvió como era antes, lo que supondría estar feliz, también supondría estar triste, porque justo cuando podrán hablar como si nada, no podrían verlo hasta dentro de 2 años, los cuales ella no quería esperar, por lo que cae de rodillas al mismo tiempo que llora. Cuando ésta se desahoga y termina, el prota le dice que ya sabe que le pedirá a Horikita cuando pierda, y eso es unirse al consejo estudiantil, para que vigile al presidente, ya que a su hermana se le pidió. Luego discuten otro tema, sobre Kushida y qué será con ella, porque el prota planeaba expulsarla, pero al ver a la Horikita actual, le deja esa decisión a ella. Luego, el prota estaba deambulando y se percata que alguien lo sigue. Luego, el director temporal lo encuentra y le pide hablar con él. Primero le pide que deje la escuela. Como el prota lo ignora, entonces, le menciona que una chica lo sigue, aunque no le toma más importancia. Después de eso le dice que a pesar de que no le gustaría perder el tiempo con el prota, tratando de que deje la escuela, no tiene opción, porque su padre es alguien sumamente influyente, y si obedecerlo de esta manera
tiene privilegios, lo aceptará. Además se menciona el prota que no se sienta único por ser alguien de la Sala Blanca, porque hay niños en masa de la misma sala, y la única razón por la que el prota debe regresar es porque es el hijo del creador de esta sala. Volviendo al punto de la Sala Blanca, el director comenta un poco sobre esta. Primero, la Sala Blanca ha estado 20 años en funcionamiento, a excepción de este último, donde el prota es la cuarta generación de la habitación y único sobreviviente que dio resultados. En cuanto a las dos siguientes generaciones, nadie igualó el prota, pero hay bastantes personas que podrán ser demasiado útiles. También, las personas que no soportaron la Sala Blanca, como son criadas ahí desde que nacen, si fallan y no superan esa prueba, su corazón queda, por decirlo de alguna manera, roto y no pueden contribuir ni estar en la sociedad como una persona normal. Con eso dicho, cuando estaban a punto de irse, el director temporal le dice al prota que puede tener un juego, en cual consiste en que el director hará que uno de los estudiantes de primer año que ingrese al terminar las vacaciones sea de la Sala Blanca. Si el prota acierta quién es, el director se irá de la escuela sin obligar al prota a nada. Este último, dudando de sus palabras, acepta porque no hay nadie mejor que él. Ya cuando el prota sigue caminando sin nada que hacer, nota que Chiaki lo sigue, porque cuando gira en una esquina se detiene para saber el motivo del por qué lo espía. Al percatarse de esto, confiesa el prota, primero sobre cómo respondió rápidamente a una pregunta de aritmética, luego de su velocidad en el festival. Cuando este habló con Hirata, convenientemente al día siguiente actuaba como antes, por eso le pregunta si este es más capaz de lo que aparenta. El prota responde que sí. Entonces, Chiaki le pide que contribuya a la clase. Esta acepta, pero le menciona que como actúa y todo, ese es solamente el 80% de lo que puede hacer. Es decir, solo es un poco mejor que un estudiante promedio, así que no espere mucho. Chiaki al oír eso le pregunta si esto fuera verdad, ¿por qué Kei abandonó a Hirata por el prota? Este último movimiento diciendo que no abandonó a Hirata por él, más bien lo abandonó ella. Por eso, este aprovechó la oportunidad tiempo después para recrearle sus sentimientos a Kei. Por eso es que su relación a vista de ella es rara. Como Chiaki sigue sin creer al prota, este la sujeta de los hombros repentinamente, la mira a los ojos y le dice que salga con ella. Como era de esperar, Chiaki se sorprende, así que el prota le dice que lo mismo que hizo con ella, lo hizo con Kei. Por eso esta última se fija en el prota, porque es consciente de sus sentimientos. Al entender esto, Chiaki se va prometiendo no mencionar eso a nadie. Luego de eso, el prota recibe una llamada de Kei, a la cual anteriormente en persona le dijo que había olvidado de que quería hablar, pero ahora lo recuerda, así que quiere decírselo en persona, por lo que le pide que vaya a su habitación. Este le pregunta si está de acuerdo con eso, porque alguien podrá verla. El prota le dice que no hay problema y con eso terminan la llamada. Cuando Kei llega, ambos se quedan callados. Entonces, la primera en hablar es Kei, comentando que Satou sospecha que terminó con Hirata para salir con el prota. Al escuchar eso, este último le cuenta de lo que pasó con Chiaki cuando lo siguió, por lo que Kei se altera diciendo que debe desmentir sobre su confesión. Este le dice que no hay problema con eso. Además, si intenta desmentirlo pronto, solo provocará más sospechas. Al entender esto, Kei le acepta a medias. Su único inconveniente, según ella, es que si piensan que sale o saldrá con el prota, ella en un futuro no podrá salir con nadie. Habiendo dicho eso, le pregunta al prota sobre Hiyori. Este responde que solamente son amigos, que comparten sus intereses por leer libros y ya. Kei, al oír eso, simplemente le dice al prota que es libre de estar con quien quiera y se decide a marcharse para ir con sus amigas a comer y tal vez conseguir un novio, porque quiere que los rumores se detengan. Pero el prota la detiene y le pregunta si le gustaría salir con él. Al oír esto, Kei piensa que es una broma, pero cuando el prota la mira fijamente a los ojos, esta entiende que es verdad, porque esta nerviosa acepta salir con él y a pesar de los nervios, este le dice frente a frente que le gusta, así que este último se acerca para abrazarla y mientras todo parecía una escena bastante normal, el prota solo piensa que con esta relación Kei podrá crecer. A su vez, el prota podrá aprender sobre el amor, como si Kei fuera un libro el cual, al terminarlo de leer, simplemente su propósito terminará, al igual que su relación. De esta manera termina este volumen.